En el vivo de hoy te voy a mostrar cómo hacer acodos aéreos en las rosas. Lo que vamos a buscar nosotros es un tallito, como este que ven acá, que aproximadamente debe estar llegando casi al centímetro, un tallito que sea bastante grueso, y le vamos a hacer dos cortes, por arriba y por abajo, a los 360 grados, y con cuidado tenemos que empezar a sacar toda esa parte verde, que acá en este caso, como la ven, fíjense que por afuera está verde, pero por adentro también sigue verde. Nuestro objetivo es no solamente sacarle esa corteza, sino que vamos a tratar de buscar que el tallo nos quede blanco como está ahí. De esa forma, y ahí a donde tengo el dedo señalándole, ese es el sector por donde la planta le va a seguir dando agua a toda la parte de arriba de este acodo aéreo que vamos a hacer, y sería como una forma de mantenerla hidratada. Por otro lado, desde arriba hacia abajo, justamente donde tengo ahí el dedo, es por donde se va a estimular toda la producción de raíces, y justo de toda la parte verdeza hacia donde tengo la punta del dedo, es una zona que va a venir desde de las hojas, producto de la fotosíntesis. Toda la energía va a intentar bajar, pero como nosotros le hicimos ese corte, hasta ahí va a quedar todo eso. Y esto es lo que nos va a estimular a nosotros toda la producción de raíces, y por eso es un método que es bastante efectivo, porque por el tubito central, por la parte blanca, lo vamos a mantener siempre hidratados. Nos vamos a ir a preparar antes. Vamos a ir, sí, a preparar el sustrato, que acá lo tengo también. Para este sustrato lo que vamos a usar, que tengo acá abajo, lo vamos a hacer sencillo: tierra negra y compost. Vamos a usar partes iguales de los dos. Acá el objetivo es que tratemos de mantener un sustrato que sea suelto. Si encontramos cascotes o restos de palito, te voy a recomendar que si son muy grandes los saquemos, porque acá el objetivo es tratar de buscar un sustrato que esté bien aireado. Vamos a usar partes iguales, como les decía recién. Hacemos esta mezcla y lo vamos a poner directamente adentro de una bolsa. Y acá no solamente es importante que esté flojo, que esté bien aireado, sino que también todo el compost y la tierra negra va a ayudar a que cuando ni bien estén saliendo estas raíces, enseguida se encuentren con alimento, porque van a tener que absorber agua, y es en ese momento donde se van a independizar. Acá lo que hacemos, la bolsa que tengas en casa. Acá yo tengo estas, pero bolsas que si son negras, si son transparentes, de color verde, la bolsa que tengas en casa. Vamos a poner todo esta mezcla que hicimos, tierra negra y compost. Si no tenés una o la otra, no va a andar bien, quiero decir. No importa si no tenés los dos, porque acá vamos a usar poca cantidad en esta bolsita de tierra. Y acá lo importante es, y ya lo vamos a ver acá, bueno, esto le hacemos un pequeño nudito, que acá lo tenemos. Ahora me va a venir Flor, las manos mágicas de Flor, a ayudar. Fíjense más o menos la cantidad de tierra que ponemos. Esto lo haces, acá te dice la mezcla de las dos, para que tenga más nutriente, ¿no? Más o menos a esta altura. Y ayer los que tuvieron la suerte de ver el vivo, le vamos a hacer doble nudo, porque hubo un momento en donde se me desató y no queremos eso. Entonces, la bolsita bien anudada acá abajo, lo podemos cortar a esto. Y esto es lo que vamos a usar ahora para irnos acá al lado. Y vamos a tener fíjense, este es el que hicimos ayer, ¿se acuerdan? Quedó con papel húmedo para que no se me rompa este corte que hicimos. Más que nada para que no se rompa, no, para que no se deshidrate. Le vamos a sacar la servilleta de papel. Siempre tengan en cuenta que cuando vayan a hacer esquejes, o en este caso los acodos, vamos a mantenerlos siempre húmedos hasta que hagamos la activación. Acá quedó el cortecito. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora acá, más o menos en la bolsa, lo vamos a cortar un poquito más del tamaño que tiene el acodo este. Y lo vamos a hacer con una tijera. Acá ya tengo, Flor, no te preocupes. Ya tengo, está buscando el hilo, ¿no? Esto, fíjense cómo lo vamos a hacer. Ahí ponemos la bolsa bien para arriba. Y ahora las manos mágicas de Flor. Ahí podés, guarda con las espinas. Ahí está, perfecto. Lo vamos a atar. Y en este caso, esperen que vamos a sacar el hilo. Lo voy a hacer doble, el hilo que tengas. Una primera atada por acá. Como esta rosa es la que les mostraba al principio, tiene un perfume impresionante. Como tiene... Ya está, Flor, gracias.
no se cae, ¿no? Tenemos un segundo más, le vamos a hacer otro nudo más por las dudas. Porque ya esta la quiero... en realidad esto lo que estamos haciendo ahora es clonación. Porque estamos sacando una planta exactamente y genéticamente igual a la planta original. Acá lo voy a dejar así, después afuera lo dejamos que quede más lindo todo esto. Van a quedar todos estos hilos. Esta flor, gracias. Como tenemos una planta acá que nos resiste bien el tallo, lo vamos a dejar así y no vamos a tener problema. Ahora un ratito te voy a mostrar qué pasa cuando lo hacemos en rosas que son más pequeñitas. Pero ¿qué pasa acá? Ya tenemos todo este sustrato que te voy a recomendar que esté seco en un principio porque es más fácil ubicar la bolsa y que nos quede mejor orientada. Y después, para todos los acodos que hago, una jeringa. Y lo que voy a hacer es, una vez que los pongamos, unas perforaciones más que nada por arriba, porque nosotros vamos a mantener acá este riego. Y por ahí tal vez le vamos a hacer algunas por abajo, por si nos llegamos a pasar de agua, entonces ahí se nos va a perder todo el agua. Y directamente con la jeringa, y como es transparente, vamos a verlo y se va a mantener húmedo. Le voy a poner otra más del otro lado, donde hice la otra acá. Y esta es la mejor forma para que se mantenga bien hidratado y empiece todo este proceso, más que nada, de generación de las nuevas raíces. Cuando ya le hicimos ese cortecito y le ponemos la tierra, con la bajada que viene desde arriba, con todos los nutrientes, y no solamente van a venir nutrientes, que es el producto de la fotosíntesis, sino que también vienen hormonas y lo que hacen es producir la estimulación de raíces. Lo ideal que te recomiendo cuando hagas esto es que sea una bolsa transparente, porque esto nos va a ayudar a nosotros a que podamos mirar cuando empezamos a ver las raíces. La recomendación va a ser cuando veamos que la raíz llega bien hasta el fondo, que veamos un buen desarrollo de raíces y siempre, ahora ya lo hice todo, pero siempre traten de dejar del tallo principal hacia donde hacemos el corte más o menos unos 5 o 6 centímetros, porque ahí después nosotros lo vamos a cortar para separar toda la plantita nueva. Y voy a correrlo porque les quiero mostrar acá. Cuando hagan este trabajo, como esto nos va a llevar... Ahí está, que no se me caiga. Como esto nos va a llevar tiempo y le vamos a dedicar mucho tiempo para hacerlo, y a su vez, esta es la rosa esta que les mostraba recién, esta que está acá, que tiene un perfume impresionante. Traten de buscarse siempre para hacer un acodo. También esto vale para los frutales. Traten de buscarse algo que ya esté ramificado. Porque de esta forma, al estar enraizado y mucha rama desde un principio, fíjense que acá tenemos 1, 2 y 3, vamos a tener una planta bien compacta y ramificada desde un inicio. No va a ser un palito como puede ser, por ejemplo, cuando hacemos un esqueje, que tenemos un solo palito y hay que darle tiempo para que se empiece a ramificar. Estas son buenas opciones para poder ramificarlas antes de tiempo. Esta que está acá ya la vieron, y más que nada es un solo detalle, que creo que se va a ver mejor. Acá está, ahí se ve. Acá también le hice el acodo. Lo vamos a ver por la otra. ¿Se acuerdan de esta rosa? Estas son esquejes del año pasado. Y acá tengo la planta. A ver que se vea bien ahí. Quiero que vean un detalle acá. Fíjense que la estoy dejando una planta que quede compacta por acá abajo. Pero este fue un tallo. Y miren la ramificación que tiene por acá arriba. Entonces lo que hice en este tallo, como lo quiero cortar acá abajo para que se mantenga compacta, voy a aprovechar y le hice el acodo a esta altura, pero acá el detalle, aparte de que tiene una buena ramificación, o sea que me va a quedar un arbolito de rosa espectacular, son las estacas. Este es un tallito bastante más fino, que si le dejamos esta bolsita, es muy normal que los tallos se caigan. Entonces siempre le vamos a poner alguna estaca para fijarlo y que esto no se nos mueva. Porque si el tallo se nos llega a quebrar, no solamente perdemos toda la rama, y si esto no enraizó, vamos a perder toda la planta total. Entonces, cuando tengan plantas que sean con tallos muy pequeñitos, en ese momento, enseguida le vamos a poner una estaca. Esto en cuanto a los acodos, que ahora vayan dejando las preguntas porque después Flor vamos a responder hoy. Y ya bajo la cámara, acá. Voy a hablarles un poquito, les voy a hablar un poquito de los sustratos. Acá tengan en cuenta, les voy a dar dos recetas y una es a ojo sería, y ahora les explico por qué a ojo. Cuando ustedes vayan a un vivero o a algún mercado
y vean los envases de las bolsas que venden los sustratos comerciales, siempre tómense el trabajo, van y le sacan una fotito a la parte de atrás donde están los componentes. No es normal encontrar que te diga, por ejemplo, compost el 50%, tierra negra 20%, turba 4%. Pero eso, los porcentajes no los van a dar nunca porque justamente es la mezcla que están preparando a nivel comercial. Pero, ¿qué es lo que pueden tener con eso? Y los vamos a ver ahora. Es muy normal sustratos acá. Vamos a empezar con este primero. Y este que les voy a mostrar ahora, están todos los componentes para un sustrato que es comercial y les voy a dar más o menos una idea de las proporciones que vamos a usar. Pero no solamente en los sustratos comerciales, y esto lo digo, por ejemplo, para aprender. Porque uno puede tener todos los estudios que se te ocurran, pero el que se dedica a hacer sustratos ya tiene la mezcla perfecta. Entonces, como están a la venta, uno va y puede ver los componentes para después darse ideas. Tengan en cuenta que para las rosas vamos a necesitar un sustrato que ande alrededor del 5,5 al 6,5. O sea que vamos a tener que ponerle algo que dé un poquito de acidez. Y acá los componentes que vi en este sustrato comercial tienen el compost. Vamos a tener un lombricompuesto también, porque el lombricompuesto es mucho más potente que el compost en sí. Le ponen turba, que es la del musgo sphagnum, en este caso particular. Y después se le puede poner cortezas de pino. Lo que tenemos arriba de todo, el compost y el lombricompuesto, acá yo les puse 50-20. Ustedes a esto, en realidad en las proporciones se las estoy dando yo, es una idea más o menos de cómo vi este sustrato. Pero tengan en cuenta que esto puede variar, no tiene que ser, puede ser tal vez un 40 de compost y un 30 de lombricompuesto. Pero la idea en el sustrato de la rosa, necesitamos parte que dé nutrición, que en este caso particular es el compost y el lombricompuesto, y después parte que nos dé acidez, que en este caso va a ser la turba del musgo sphagnum y la corteza de pino. En cuanto a la turba del musgo sphagnum, si no la llegan a encontrar, reemplazos muy buenos que yo lo he hecho acá en casa con los mejores reemplazos para esta turba, puede ser la resaca de río, puede ser las hojitas de los pinos, esa función espectacular que la probé con los arándanos y andan súper bien, en reemplazo de esta, como les comentaba acá, de este musgo sphagnum, porque a veces no solamente se nos puede complicar conseguirlo, sino que a veces son muy costosos. Y después, un sustrato que es el que yo preparo acá en casa, un sustrato mucho más fácil que todo esto, que es el que vamos a usar ahora para hacer un trasplante de los esquejes que hicimos hace un tiempo atrás. Y acá por eso le puse sustrato en casa, es mucho más fácil. Vamos a usar un compost que tengamos en casa, puede ser, le ven que le agrego también lombricompuesto. Esto más que nada para darle buena nutrición y tierra negra. Estos serían principalmente los tres componentes y se le puede agregar, por ejemplo, la corteza de pino, esos chips pequeñitos de pino. Esto me funciona súper bien y es casi en el 90% de las rosas que van a ver acá todo en miradas biológicas. Con esto que les quiero decir, que por ahí tal vez a veces se complica mucho el tema del sustrato, pero acá la idea es que necesitamos algo que nos dé esa nutrición, tierra negra, compost y lombricompuesto, que sería por ese lado, ahí estaremos hablando alrededor de un 60-70%, y el resto van a ser componentes que nos den acidez. El que consigue turba, espectacular, si no los chips de pino, si no las acículas de pino, las hojitas de los pinos, y si no la resaca, todo eso nos da acidez. Y así arman la mezcla, y como acá en casa, por ejemplo, las cultivo directamente en maceta, al tener las rosas en envases pequeños, con esto de acá también lo que nos ayuda mucho es a que drene mucho mejor el agua, se nos seque, se nos evapore mejor el agua. Y es importante en la rosa que cuando hagamos los riegos dejemos que se seque por arriba mínimo y no estemos regando. Acá, por ejemplo, los últimos... Miren, acá hay otros esquejes más que ya están... Ahora vamos a hablar del tema de la floración cuando hacemos los esquejes. Ya están todos con flores y miren el tamaño que tienen las plantitas. Otro problema, por ejemplo, que se nos presenta a nosotros acá es el tema de las lluvias. Está lloviendo con todo en la zona. Y cuando hacemos los esquejes, por ejemplo, esto va directamente bajo techo. Porque si bien le podemos hacer perforaciones abajo para que drene, pero un exceso constante de agua, las raíces enseguida se empiezan a pudrir y se terminan perdiendo todos en este caso los esquejes. Incluso también lo he notado en las plantas que están en macetas grandes,
lo mismo. Una lluvia constante, por ejemplo, de un día completo, a las rosas no les gusta para nada. Entonces, habiendo visto esto que tengo por acá, vamos a hacer un trasplante. Esta es tierra negra y compost. Acá. Tierra negra y compost. Y tiene unos pedacitos de madera. Ahí va. Así que fíjense que no tiene nada loco. Y esto sí es importante. Cuando ustedes, esta prueba háganla siempre. Cuando ustedes aprieten y se quedan con una pelota de tierra o de barro, a eso le tienen que agregar más materia orgánica, un compost, un lombricompuesto para que pase esto, que se abra. Esta es la mejor prueba para cualquier planta que hagan en maceta. El sustrato que tengan, si ustedes esto no les pasa, hay que agregarle componentes, principalmente materias orgánicas, para que ayude a la mejor aireación. Y vamos a trasplantar. Miren lo que son estos esquejes. Hay dos acá. Vamos a sacar unos y a ver el nivel de raíz que tiene todo esto, ¿no? Acá lo principal es tratar de no romper mucho las raíces. Y lo que siempre, el que mejor me funciona es el tenedor. Vamos a hacer un poquito de lío acá. Porque la mejor parte de los esquejes son las raíces. Mira lo que es esto. Sí. ¿Viste? Ah, se me veía el alcohol. Gracias. Es el alcohol para esterilizar ese, no se preocupen, no es para tomar. Esto es lo mejor de todo. Cuando ustedes en las rosas ven raíces blancas, esto es la señal que tenemos unos esquejes súper bien formados. Y tengan en cuenta, que no quiero romper más, pero los esquejes por lo general, cuando hacen las raíces, las raíces cuando hacen los esquejes, no esperen que salgan justo de la punta del tallito que pongan. Es muy normal que salgan de todos los costados. Lo voy a dejar por acá. Y vamos a ir con la maceta que voy a usar. Le tapo las raíces con el sustrato este. Bien perforadas por abajo. Y lo que les recomiendo, si están en zonas que están muy húmedas, hacerle un par de perforaciones laterales para que también se mantenga bien aireado toda la parte que tenemos por abajo. Otro detalle, que esto también les sirve para cualquier otra planta. La tierra donde hicieron los esquejes o donde tienen la planta y la van a trasplantar, parte de eso, úsenla con el sustrato que van a poner. Mezclen todo. Porque ahí es donde vamos a tener muchos microorganismos, que es donde la planta se estaba cultivando, estaba creciendo bien, y eso es lo que va a ayudar a que sigamos manteniendo una planta de buena calidad. Y acá, no, miren esto otro detalle que les decía. Al buscar plantitas que estén bien ramificadas, los esquejes, que estén bien ramificados desde la base, yo esto después lo puedo tutorar de esta forma y ya tengo un arbolito de rosa totalmente crecido. Miren acá en la punta. Con el tamaño que tienen, ya hay pimpollitos. Ese es todo un tema. Le abrimos bien las raíces. El tema de los pimpollos, ustedes saben, con plantas pequeñas, que yo soy más que nada primero de darle prioridad a la planta y después a la floración, ¿no? ¿Por qué? Porque una flor, y más que nada, si llega a dar fruto, es un gasto total de energía para la planta. Ahí quedó. Y lo vamos a hacer ahora. Esperen que la voy a regar porque no quiero que le falte el agua cuando están recién trasplantadas. La prueba que les mostraba de apretar la tierra y soltarla, eso ayuda un montón para saber cómo está el sustrato. Y por otro lado, lo voy a enderezar ahí. Por otro lado, cuando hacemos el riego, tenemos que ver que también el agua se vaya. Cuando tenemos plantitas muy pequeñitas, esta es demasiado pequeña y miren el tamaño de flor que tenemos. Esto no duden en hacer los cortes de las flores. Miren lo que pasa acá. Vamos a verlo en la otra. A ver, déjenme pasar a la otra cámara. Esto lo tenemos que ver. ¿Ven cómo cae el agua? Súper importante. Lo voy a dejar ahí atrás. Y acá quiero que vean esto. Esta planta también, acá, era súper pequeña. Acá en la punta es donde tenía la flor. Justo ahí arriba. Y fíjate lo que pasa cuando le cortamos las flores. Las ramificaciones que tiene la planta. En este otro caso, ya la flor se empezó a secar. Es más, acá se habían formado semillas. A ver si le sacamos los pétalos. Sí. Mirá cómo empieza a engrosar. ¿Qué pasa?
como la planta ya está detectando que la flor no sigue más, enseguida empieza a ramificarse por abajo. Esto es algo que lo vamos a ver ahora. Déjenme buscarlo. Corte del tallo, sustrato, poda de las flores, acá. Es algo que tenemos que tener en cuenta no solamente cuando las plantas son pequeñitas, sino que también cuando ya tenemos las rosas que florecieron. Si nosotros le hacemos un corte de la flor cuando ya empezamos a ver que se vino abajo, que se abrió mucho, esta planta que justamente están viendo ahora es una rosa amarilla, que ahora se la voy a mostrar cómo quedó después de 15 días aproximadamente de haberle hecho la poda de todas las flores. Nos atacó justamente un día de lluvia, pero la poda del pimpollo, cuando ya se abrió y se empieza a caer, estimula enseguida la producción de nuevas flores. Esta justamente que están acá es la que les voy a mostrar ahora. Es una rosa amarilla, la tengo en un sustrato un poquito más pesado, es casi todo compost. Y eso que ven ahí, totalmente todo podado, van a ver la planta ahora cómo se estimula enseguida. Ahí se cortó por una tormenta ese tallito, que fue uno también de los que le tuve que sacar porque eso pueden ser entradas de patógenos si no lo cortamos enseguida. Quiero que vean esto, van a ver lo que es la maravilla esta. Miren lo que es esta planta. Esta es la rosa amarilla, la pequeñita. Todo lo que ven acá, hojas rojas, y acá están todos los cortes que les mostraba recién. Cuando ustedes tengan enseguida, para acá, cuando tengan enseguida las flores, cuando ustedes ven que la flor se empezó como a marchitar, córtenlas. Mirá lo que estimula. Brotes por todos lados y a su vez, acá, miren lo que pasa. Enseguida empezamos con una segunda floración. Ahí está el pimpollito. Empezamos con una segunda floración después de que hayan dado las flores. Esto está bueno porque así podemos aumentar totalmente la floración. Y más que nada, ténganlo en cuenta cuando son días con mucha humedad. A la rosa el exceso de agua no le funciona. Acá todo lo que yo cultivo en casa son todas rosas que están directamente en macetas. Me gusta tenerlas así en macetas y les puedo asegurar que si las tendría directamente en el suelo después de tener 4 o 5 días de lluvia, tendría la mitad de las rosas totalmente muertas. De esta forma las puedo mover para cualquier lado. Y a ver, quiero mostrarle acá. Miren lo que es esto. Esta prácticamente estaba hecha bolsa. Acá me faltó cortarle una. Pero esto es lo que quiero que vean. Estas, por ejemplo, servirían también para hacer gajitos. Y es una forma de renovar y hacer toda esta floración que anden de nuevo. Creo que en cuanto a los sustratos ya vimos todo. El riego, me fijo a ver si me faltó algo más. Ahí les quedaron las fórmulas que les mostraba. Ahí está. Les quedaron todas esas fórmulas que les mostraba que les van a servir. Después van para atrás, la copian y más o menos para tener una idea del tipo de sustrato que hay que hacerle. Para los que son amantes de las rosas es un espectáculo poder cultivarlas en maceta. Acá les cuento que en casa las cultivamos más que por el color. Si bien hay algunas que tienen un color espectacular, las cultivamos por el olor que tienen, el perfume. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer, me voy a ir a responder las preguntas porque se merecen que les responda todo, esperemos casi todo. Y anduvo, ¿vieron que anduvo? No puedo creer, anduvo perfecto ahí. A ver, ahí la veo por ahí a Nadia. ¿Cómo andas, Nadia? ¿Cuál es la mejor época para hacer acodo? Acá Laura Gómez me pregunta cuál es la mejor época para hacer los acodos. Mira, todo tiene que ver. En esta época está bueno. Te voy a ir al contrario. No es la mejor época? El verano. Cuando tenemos mucho calor, el calor no nos sirve prácticamente para nada. Pero más que nada cuando tenemos ese calor muy fuerte. La mejor época sería para mediados finales de invierno. Porque agarramos justo la primavera, que es cuando empieza a florecer todo. Cuando digo empieza a florecer, es que tenemos el... ¿Cómo es? Más sol, la temperatura aumenta en el día. Tenemos una temperatura fresca, por así decirlo. Más o menos andar entre un rango 18, 22 grados, más o menos lo ideal. Ya cuando empiezan las temperaturas 30 grados, 35 grados, el calor no nos sirve mucho, salvo que tengamos en maceta y la podamos correr a un lugar en donde esté mucho más fresco. Pero eso ténganlo en cuenta para cualquier tipo de acodo. Lo que más le gusta a la planta, que es cuando se despierta, en invierno una planta acumula toda la energía en tallos, las que se le caen la hoja, es asegurado que acumulan toda la energía en tallo. Las que no se le caen la hoja, reducen todo el metabolismo
también acumulan un poquito de energía, pero cuando empieza la primavera es cuando empieza a fluir todo lo que sea la savia elaborada, empieza a fluir todos los jugos energéticos, por así decirlo, de las plantas, y es lo que va a ayudar a un enraizamiento más rápido, a un acodo aéreo más rápido. Para los gajos también ayuda un montón. Acá me pregunta Viviana si en la jeringa puede ir el agua de la biopecera. Totalmente. Es más, yo pondría el agua de la biopecera. Estimularía mucho más, mucho más. Para los que no conocen lo que es el agua de la biopecera, busquen, hay un video que dice el agua que enraiza hasta una hoja de albahaca. Está en el canal. Es un agua hecha con microorganismos que ayuda a estimular el enraizamiento. Abajo también en la descripción creo que está también cómo es. Y lo pueden ver ahí. Acá me pregunta Constanza qué sustrato tiene la bolsita. En este caso le puse 50% de compost y 50% de tierra negra. Igual después fíjate para atrás en el vivo que están los sustratos. Uno que vi a nivel comercial, que más o menos le tiré una idea de las proporciones que se pueden llegar a usar. Y después uno que es el que uso acá en casa. Cualquiera de los dos te va a servir. Acá me pregunta ese Altamirano si se pueden hacer con plantas de poleo. Sí, tranquilamente, tranquilamente. Hasta es más, el poleo, si lo tenés que las ramas te llegan bien al piso, directamente o lo enterrás una parte de la rama o una macetita. Hay un video, buscá de, ¿cómo se llama? Cedrón, multiplicación del cedrón acá en Miradas Biológicas y podés hacer algo parecido. Acá me dice Cristina, Comar, logré germinar semillas de rosa blanca. Ya la tercera floración. Mi pregunta es, ¿cada cuánto cambio el sustrato? Mira, Cristina, si lo tenés en maceta, lo ideal sería todos los años hacer una renovación para nutrirla y que la planta no se estanque. Ten en cuenta también que es bueno hacerle una poda para generar estos tallitos que te mostraba recién, para que vayan ramificándose y tener una buena copa. La rosa es una planta que enseguida empieza a dar brotes laterales y a su vez se le puede mantener mucho más seguido todo el tema de la floración. Así que mira vos, comentame cuántos años tardó en florecerte desde semilla, que me interesa. Acá me dice Leandro, hola Martín, ¿cómo estás? Súper bien que estás acá, Leandro. Es la primera vez que me puedo conectar a un vivo, me encantó. Te hago una pregunta, mi planta de menta tiene pintitas blancas, ¿serán hongos? ¿Cómo puedo tratarlas? Saludos desde Mendoza. Mira, Leandro, el tema de la menta, si estás con mucha humedad en el ambiente, puede ser que sea el oidio. Lo que te recomendaría acá es, y donde las tengas a las plantas, trata de bajarle que el sustrato sea más aireado, que no retenga mucha agua, más aireación necesita la planta esa. Y lo que podés empezar a probar es, que estoy haciendo un video con eso, te voy a adelantar así súper, entre comillas todavía, porque estoy probando las concentraciones, pero con el agua oxigenada, que no la tengo acá, sí, acá. No le voy a hacer propaganda a la marca, espérate que tapo la marca, acá. Esta, que vienen a 10 volúmenes, ahí. El agua esta oxigenada que viene a 10 volúmenes, trata de empezar con una parte de agua oxigenada y una parte de agua común, y con eso rociar las pintitas esas blancas. Que si llegan a ser hongos, el agua oxigenada, como oxida mucho, a los hongos no les gusta nada y termina matando más que nada todo lo que sean hifas. Acá me dice el gato Montés, ¿cómo andás? Logré germinar las semillas de frutillas, ya tienen 2 hojitas definitivas. Espero no arruinarlo cuando haga el trasplante. ¿Sabés lo que tenés que hacer ahí? Empezá ya a abrir el envase para que se empiece a airear y dale ahora. Estás acá en Argentina, sí. Me supongo que sí, si no recuerdo mal, gato. Empezá a sacarlas a este sol de la mañana o de la tarde para que se vayan potenciando más y empiecen a salir las hojitas verdaderas. Pero vas a ver que va a andar súper bien. Acá otro Leandro. Te cuento que en mi obsesión por clonar romero, orégano, inventé los acodos. Pensé que sería una mejor manera de enraizar y así fue. Luego investigando descubrí que era una técnica muy usada. No te preocupes, Leandro, me encantó, me encantó. ¿Sabes lo que más me gustó del comentario? Es que tenés esa mirada biológica y el experimento. Eso es lo que más me gustó, Leandro, te felicito. Me encantó, me encantó. Acá, Andrea, ¿cómo andás, Andrea? Que soy más hábil para huerta, pero me atrapa empezar a hacer esto. Vas a ver. Acá la idea es lo que vamos a hacer ahora.
Van a ver que, si bien está abierto el canal Miradas Biológicas Ornamentales, a ese lo voy a dejar exclusivamente para orquídeas y plantas raras. Pero las rosas no vienen mal en una huerta. Estas que ven acá están todas en la huerta. Ahí nomás, una al lado de la otra. Y son plantas que las podemos tener acá en la huerta. Muchas gracias ahí, Francis, Candia. Te mando un súper saludo. Y cualquier consulta, ahí Flor me la va a dejar marcada. Así te doy prioridad. Me encantó, me encantó. Cenicienta. Hola Martín, soy nueva. Espectacular. Ahí, espérate, pongo acá. Bienvenida acá al canal. Tengo una orquídea hace 2 años y no me florece. ¿Cómo hago para que eche otra floración? Tiene 2 cortadas. Una de esas varas florales se las corté yo. Lo que tendrías que hacerle es un trasplante. ¿Para qué cosa? ¿Cómo es? Para renovar el sustrato. Andate, Cenicienta, a el canal Miradas Biológicas Ornamentales, que hay ¿cómo se llama? Hay un video del trasplante de orquídeas. No lo quiero decir acá ahora, así no me salgo del tema, pero ahí vas a tener un montón de información. Acá Darío González pregunta, Martín, ¿funcionan los esquejes en agua con aloe vera? Introducir en un pedacito de aloe vera y dejarlo en agua, los esquejes de rosa no se pudren. No, eso no funciona. No. Mira, te lo paso a explicar qué pasa. El tema, cuando. Y me supongo que por qué lo dirás a eso, por algún video que anda dando vuelta. ¿Qué pasa? Seguro que el final de ese video no debe estar mostrado enraizado. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros cortamos una aloe vera, al hacer el corte de la hoja, estamos, primero, haciendo que entre en contacto todo lo que son esporas, bacterias, con el jugo de la aloe vera, que en un principio eso estaba todo cerrado a nivel celular, entonces quedaba prácticamente, por así decirlo, estéril. Y si yo ahora saco ese pedacito de aloe vera, le pongo el tallito de la rosa y lo meto en agua, lo único que estoy haciendo es diluyendo esa concentración que tenía la aloe vera adentro. Y al diluirlo, no tiene las defensas que necesita la hoja misma de la aloe vera. ¿Y qué pasa? Eso se te pudre en no sé si 2 días, en un día. En el verano, en un día seguro se te pudre. De la mañana a la tarde se pudrió. Porque lo único que estás haciendo ahí es generar un caldo de cultivo para las bacterias principalmente. Los hongos va a ser más difícil que ataquen. Pero cuando hay nutrientes, que vendría a ser el jugo de la aloe vera, no solamente a nivel mineral, sino que también a nivel azúcares, porque esa hoja está fotosintetizando y todos los glúcidos, todos la gelatina esa que larga, por así decirlo, no me sale ahora el nombre, lo que va a hacer es enriquecer con azúcares toda esa agua. ¿Y quiénes vienen primero? Agua, azúcar y almidones y nutrientes, las bacterias. Eso no lo hagan. Lo mismo que la papa con un tallito de rosa, eso es peor todavía. ¿Por qué? Porque la papa es puro almidón. Cuando ponemos el almidón mezclado con tierra y agua, las bacterias se te la comen en 2 días. Prueben poner un pedacito nomás de papa. No les recomiendo que hagan eso. La tradicional, y es la que se usa en los viveros y las que les muestro acá, y para los que este es el primer vivo que vieron, toda la parte de reproducción por esquejes está en otro vivo que hice hace 2 o 3 semanas atrás, que ahí les expliqué todos los detalles para reproducir las rosas, cómo se hace en un vivero, cómo se hace a nivel comercial, en una nave de multiplicación, que ahí no andan ni con papas, ni con pedacitos de aloe vera en agua, ni nada de eso. Así que no. Aparte, más que nada, se los digo a esto porque no quiero que se frustren por hacer esos inventos que en realidad, una cosa que van a ver siempre acá en Miradas Biológicas es el principio de lo que les muestro y después van a ver las raíces, van a ver que la cosa funciona acá. Ahí a Héctor Rodríguez, saludos desde Costa Rica. Para el caso de las Santa Ritas, es igual. La Santa Rita funciona espectacularmente igual. Buscate recomendación para la Santa Rita, que también funciona esquejes. Funcionaría el mismo método que hicimos para las rosas en este vivo que les comentaba de hace 2 o 3 semanas atrás. Buscate para la Santa Rita algún tallo un poquito más grueso. Entonces ahí ya tenés la plantita. Y si te buscas un tallo, por ejemplo, grueso como el dedo, que tenga, ponele, no sé, unos 30 centímetros y que esté ramificado arriba, tenés un arbolito de Santa Rita espectacular para hacerlo. Esto que me dice Héctor, que me viene espectacular, se los voy a mostrar ahora, que es importante. Yo sé que ustedes me conocen, nadie se va a reír, pero acá. Espectacular, Héctor, tu pregunta porque me hizo acordar de esto. ¿Vieron que les mostré que había hecho el acodo aéreo acá? ¿Qué pasa? Está con la estaquita, está cortado como les mostré y todo eso. Busqué un tallo para que me quede el arbolito de rosa perfecto. Pero ¿qué vemos acá arriba? Rosa. Si yo dejo estas rosas acá arriba cuando estoy haciendo el acodo, el problema que voy a tener acá es que mucha energía se va a ir para esta rosa. Entonces,
No tengan miedo. Acá. Corten rosa, corten pimpollo, corten todo lo que tenga que ver con la parte reproductiva, porque es mucho gasto de energía y nosotros en este momento estamos buscando que esta energía vaya a generar raíces acá abajo. Una vez que tengamos las raíces y hagamos el corte desde la parte inferior, esta plantita ya la llevamos a una nueva maceta y después de ahí para adelante que dé todas las flores que quiera la planta. Pero en este momento nosotros nos tenemos que concentrar en que la energía que produce toda la planta vaya justamente para la parte de arriba del anillito ese que le cortamos para que genere raíces más rápido. Esto me había faltado comentarles. No es que me apasiona cortar las flores de las plantas, pero en el momento de la reproducción, acá no les voy a mostrar videos en donde muestro, miren qué lindas que tengo las flores y todo esto. Acá les estoy mostrando en los videos y van a ser casi en el 90% de todo lo que van a ver acá en Miradas Biológicas, la parte reproductiva. Entonces, por lo general siempre hay que sacrificar flores para que toda esa energía, que en un principio nos vamos a poner mal porque le cortamos una flor, pero ustedes pónganse a pensar que ese corte de la flor va a ser el éxito para que después tengan todos los esquejes de las plantas que estén tratando de reproducir. Primero es la reproducción de raíces y una vez que tenemos las raíces, después vamos a tener flores para siempre. Entonces, como primer punto a tener en cuenta siempre es nada de flores, nada de frutos ni de semillas cuando queremos estimular raíces. Espectacular, Héctor, porque me había olvidado de decirle eso. Voy para abajo acá. Acá me dice que Mónica Aguirre logró sacarlo con una planta de guayaba con este mismo método. Espectacular, Mónica. Tenemos acá una plantita chiquita de guayaba. Qué rica fruta que es, qué rica fruta. Oscar Díaz. ¿Cómo andás, Oscar? ¿Cómo y con qué cantidad de agua se debe lavar la arena y la fibra de coco? Espectacular la consulta. Esto lo habrás visto, no sé si en el video anterior de Rosa. Sí, puede ser en el video. ¿Qué hice con arena? No importa. Cuando ustedes vayan a hacer sus... la de los ajos. El cajón de los ajos. Ahí vino. Que hicimos cultivo de ajo en cajones. Que ahí les recomendaba hacer dos tipos de sustrato cuando cultivamos en un cajón los ajos. Una parte con compost y una parte de arriba todo que le podemos mezclar 50% de arena y 50% de compost. Ahí tengan en cuenta que cuando vamos a usar la arena, la recomendación es mínimo 2 lavados con agua. ¿Y por qué? Me refiero a la arena común, a la arena que se usa para la construcción. Y en realidad no es bueno ponerle mucha cantidad. Pero lo que sí es importantísimo para esto es 2 o 3 lavados. Porque es una arena que puede venir no solamente con cal, puede venir con muchos minerales que cuando se lo ponemos directamente a las plantas se vienen abajo. Porque nos aumenta mucho el pH, cambia la salinidad del sustrato y eso puede dejar de cumplir la función que nosotros queremos. En el caso del ajo, nuestra función de la arena era permitir una segunda capa, que al que le gusta el cultivo de ajo lo hicimos en cajón, está espectacular el video para que lo vean. Una capa superficial es donde se van a formar todos los ajos y al tener la arena, lo que hace es que cuando se formen los ajos, la cabeza puedan expandirse mejor. Eso nos va a dar un mejor tamaño de los ajos. Y en cuanto a la fibra de coco, la arena la puedes lavar con agua de canilla si querés. Pero la fibra de coco te recomiendo que la laves, que la dejes en remojo con agua de lluvia. Y con un solo lavado vas a andar más que bien. Lo que haces, en un balde pones el agua de lluvia. ¿Y por qué te lo recomiendo el agua de lluvia? Porque la fibra de coco que me ha pasado con el cultivo de arándanos cuando lo usamos, tenía mucha salinidad. Le medía los TDS, que es los sólidos disueltos, y me daba arriba de 3 y pico. Entonces, cuando lo normal tendría que ser un 1,5 más o menos, un 1,6, me estaba dando más del doble. Cuando trasplanto los arándanos pequeñitos de semilla a esa fibra de coco, se me murieron todos. Entonces, dejas todo eso, pones, por ejemplo, es una parte de la fibra de coco, le pones, por ejemplo, te estoy dando una idea, 2 de agua de lluvia y lo dejas reposar 1 hora. Después aplastas todo, eso se filtra y ahí va a andar súper bien. Dame. Ahí está. Eso es importante. Les digo lo de la fibra de coco porque, por ejemplo, acá en Argentina me llegó con mucha, ¿cómo es? Me llegó con muchas sales y ahí no entendía por qué era que me pasaba esto. Y se me da por medir el total sólido disuelto y me quería morir, la verdad. Acá Francis me pregunta, tengo un invernadero con tierra gredosa, con hortalizas, uva, limón y suculentas.
pero estoy sufriendo de chanchitos o cochinilla algodonosa. Fumiga y en tomates hongo en tallo y tomate desde los pecíolos. Y acá otra más me dice que soy apicultora. Mirá vos, en la Patagonia chilena, cerca del mar, no quiero usar químicos por mis abejas. Tengo... Ah, acá está. Mira, primero espectacular porque el que tuvo alguna vez en su vida abejas es inolvidable. Yo 2 años tuve colmenas y no las puedo tener acá ahora porque, bueno, por la zona donde se vive, ¿no? Pero las abejas son únicas. ¿A qué voy? Con el tema de las... ¿ustedes chanchitos o cochinillas? Ah, es la misma, le llaman ustedes así. Y fumagina y en tomates hongos en los tallos. En cuanto a lo que serían las cochinillas algodonosas, a mí acá lo que me funciona es un alcohol de ajo al 80% y con eso rocío. Y enseguida vas a ver que cuando hay un video, fíjate acá Francis en el canal, busca alcohol de ajos, que aparece la botellita, un frasco con los ajos. Entonces lo preparas al 80%, al 80%, o sea, 8 partes del alcohol y 2 partes de agua. Y a la cochinilla algodonosa funciona espectacular porque cuando ni bien lo rocías, como el alcohol baja la tensión superficial del agua, enseguida las empapa y chau. Y desaparecen prácticamente. Y el tema de la fumagina la vas a tener porque donde está la cochinilla, donde está el pulgón, ellos prácticamente lo que hacen es clavan el piquito que tienen, llegan hasta el floema, que sería la parte por donde circula la savia elaborada, lo que viene producto de la fotosíntesis, y el producto de la fotosíntesis, ¿qué serían? Azúcares. Entonces, ellos prácticamente pican ahí, les circula, y después por la cola lo tiran a eso. Eso es pura azúcar. Y si tenemos azúcar arriba de la hoja, ¿quiénes vienen? Los hongos. Y el hongo más común es la fumagina. Cuando logres controlar esa cochinilla, la fumagina desaparece. Lo que le podés agregar también es un poquito de... No, con el alcohol al 80 anda perfecto. No, pues estaba pensando en otro preparado. Y con eso van a desaparecer. Así que espectacular todo lo que tenés. Que me imagino lo que es estar viviendo ahí al lado del mar. Me encantó, me encantó. Acá me pregunta Jesús Santillán. Estoy trasplantando varias especies. Le pongo en el fondo de la maceta tela de pellón, la cual no deja pasar bichos y tiene buena aireación. Así funciona en las rosas que están en maceta. Espectacular ahí, Jesús. Muy buena la idea tuya. Muy buena, muy buena. Acá me dice Carlita Centero, mi primera vez conectada en el vivo. Me miro todos tus videos. Saludos a Prichu. Bueno, muchas gracias a vos por estar del otro lado también. Bienvenida, Carlita. Acá me pregunta Sofía Beatriz. Hoy no lo puedo creer. Agarré un vivo. Yupi. Bueno, espectacular. Mira, Sofía. Hoy vamos a ver cómo funciona. Porque tengo ganas. En realidad no tengo ganas. Necesito cambiarlo de los sábados a la tarde. Porque se me complica un poquito. Pero vamos a ver cómo funciona. Porque por ahí tal vez o lo corro para el domingo o lo corro para el viernes a la noche. Acá me pregunta Jesús. ¿Qué opinión tenés de los enraizantes para este fin? Mirá, Jesús. Ahora porque lo hice así, pero totalmente le podés meter los enraizantes normales, los que se venden a nivel comercial. A mí particularmente, cuando tengo que usar, prefiero los que vienen en polvo, que por lo general traen el ANA, el ácido naftaleno acético. Estimula muy buena la enraizante. La producción de raíces, quiero decir. Después podés usar, por ejemplo, la canela, que si bien la canela no es un enraizante, pero ayuda a proteger un poquito más el corte. Y después, uno de los que son súper potentes, que uso, lo vas a ver, creo que en el video de rosas pasado hice la receta, y si no, busquen enraizante de aloe y canela en seco. Es hacer el enraizante que tiene justamente el aloe y la canela, los dos en seco, hecho polvo, el aloe vera, lo mezclas todo y ese funciona súper bien. Porque vamos a tener la protección de la canela y toda la parte mineral que va a tener el aloe vera en un mismo lugar. Ahí Sofía desde Uruguay presente, un saludo a todo Uruguay. No leo a nadie de México todavía, hice el agua, pregunto, después de que la utilizo, lo que queda en el fondo, ¿lo tiro? No, Andrea, estás hablando de la biopecera. No la tires esa agua. A la parte del fondo no la tires. Volvé a ponerle agua y le podés agregar un poquito más de tierra, una cucharadita de tierra. O le podés poner, por ejemplo, en uno de los videos que lo probé, los pétalos de cualquier flor. Le tiras un par de pétalos en el agua, eso se descompone y es alimento. Porque cuando hacemos la biopecera, ahí ponete a pensar que si bien tenemos los microorganismos que en un principio van a crecer bien a nivel exponencial
cuando les falta el alimento, se mueren y al morirse ahí liberan todos los nutrientes que nosotros usamos en la planta. Parte van a ser reusados, pero siempre es un límite que tenemos. Entonces, cuando usamos el agua, le estamos sacando nutrientes y después se lo podemos reponer una cucharadita de nuevo de tierra. Puede ser, como te comentaba, un cuadradito muy pequeñito de papa o los pétalos de las flores funcionan súper bien. Hojas secas, todo lo que sea orgánico, que se descomponga, podés probar también, ¿sabes con qué? Con un pedacito de zanahoria muy pequeñito. Y eso ya lo vas probando porque ahí es un ciclo cerrado, un ciclo biológico cerrado que tenemos ahí, que cuando le sacamos de parte esa agua hay que reponérsela y a su vez el alimento. Pero funciona súper bien el agua de la biopecera. O la que le llamábamos el agua que enraiza hasta una hoja de albahaca. Y eso lo digo porque enraizamos las hojas de albahaca. Increíble. Acá me pregunta Bertina, un saludo muy grande. Las mías les cayó un hongo, las hojas con manchas negras. ¿Algún remedio, por favor? Gracias de antemano. Mira, Bertina, lo primero que te recomiendo en ese caso es tratar de podarle las hojas. Funciona también el alcohol de ajo para todo esto. Pero lo que yo estoy haciendo, y para la rosa grande, esta que está acá, lo que le hago, ¿no saben el perfume? La verdad que lo que les falta a miradas biológicas es poder hacer así y que ustedes sientan el perfume que tiene esta rosa. No les puedo explicar lo que es. No, el alcohol de ajo no les voy a dar todavía la receta con el agua oxigenada, que si bien la pueden probar, como les decía, una parte y una parte, se las estoy dando bastante diluida. La estoy probando más concentrada todavía. Acá está asesorándome Flor para todo este caso, porque es muy oxidante. La de volumen 10, si no me equivoco. Sí, volumen 10. Y la hoja que está negra, cortala y reducir el riego. Esa parte de manchas negras es por todas las lluvias que estamos teniendo. Vamos por acá arriba. Acá me pregunta Horacio. A mí no me quedó en claro en otros vivos qué época se hacen los esquejes de las rosas. Ah, espectacular. Los esquejes de las rosas, te digo, prácticamente lo podés hacer cuando quieras. Los mejores meses para todo esto es desde mediados, fines de invierno, toda la primavera. Ya en el verano el problema que tenemos son las altas temperaturas. Lo ideal son 18, 22, 23, 24 grados. Ya unos 30 grados es demasiado. Y con esto, ¿qué te digo? He hecho acodo de rosas en verano, esquejes de rosas en verano. Pero ¿cuál es el problema? Los traigo para dentro de casa en donde está más fresco. No quiere decir que no se puedan hacer. Si los queremos hacer de una forma más natural, para mediados, finales de invierno y toda la primavera. El problema es eso, es el problema del calor. El peor enemigo para el enraizante, para ser enraizado, es el calor. Acá Eloy Pay. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo andás ahí, Eloy? ¿Qué plantas aromáticas combinan bien con el cultivo de rosas? Muchas gracias. Mira, lo que te recomendaría acá serían plantas al estilo romero, plantas al estilo... No te digo un cedrón porque anda muy grande, pero te digo primero, sí, le pondría, por ejemplo, romero, no le pondría menta, le podés poner... déjame pensar, no me sale la palabra ahora. Bueno, no me viene en la cabeza. Haceme la pregunta de vuelta y te lo respondo bien. No me sale. El tomillo, eso, tomillo. Todas plantas que sean de mediterráneas. ¿Por qué planta mediterránea? La salvia también te puedan dar, porque necesitamos plantas que estén acostumbradas a un suelo que no se encharque. Si a un romero lo tenemos en un suelo que está totalmente compacto, mucha agua, el romero no te dura nada. Lo mismo la salvia, lo mismo el cedrón, los burritos también, todo ese tipo de planta. No le metería, por ejemplo, la menta, que la menta le gusta un poco más el agua y aparte la menta te va a invadir todo. Pero toda planta mediterránea que le guste un suelo más bien tirando a seco, eso le va a encantar. Acá Andrea, ¿por qué mis mentas se le achucharran las hojas y se ponen muy oscuras? Acá, Andrea, si estuviste con mucha lluvia, es el exceso de agua eso. Las plantas no aguantan el exceso de agua. ¿Qué pasa? Un exceso de agua para cualquier tipo de planta, incluyendo las rosas, incluyendo cualquier cosa que hayamos puesto en la huerta. Acá se nos inunda, te digo, parte con la cantidad de lluvia. El exceso de agua a nivel de la tierra lo que hace es, esa agua desplaza el aire que tenemos en la tierra, en los poros donde tendría que haber aire, hay agua. Al haber agua y no estar el aire, no se intercambia. Eso saca el oxígeno. Anaerobiosis, esa anaerobiosis, bacterias anaeróbicas, comen las raíces, se pudren las raíces porque no pueden respirar. Y cuando tenemos raíces que desaparecen y si tenemos una planta muy grande por arriba, esa planta se debilita
porque no le llega bien el agua, los nutrientes. Debilidad sería más o menos para que nos ataque a nosotros en el sistema inmune, que nos bajen las defensas, nos ataca cualquier cosa. A la planta, en un suelo que esté totalmente encharcado, en donde la raíz no pueda respirar, no tenga oxígeno, también se debilita la planta. ¿Y quiénes son los primeros que atacan? Lamentablemente, hongos y bacterias. Y cuando tenemos humedad, exceso de humedad, las bacterias son las primeras que entran más rápido a la planta. Y bueno, ni hablar con los hongos, bueno, son después atacan, ¿no? Pero la bacteria es mucho más rápida. Acá Leonardo, con el tomillo, el orégano y otras plantas se puede hacer pensando las ramas con un alambre en forma de U. Ah, acá me estás preguntando por el tema de los tutorados para ramificar. Totalmente. Para inclinar las ramas y hacer o guiar las ramas con alambre como se hace para los bonsai. Totalmente. Lo que tenés que tener en cuenta cuando haces el tutorado enroscando alambres es el grosor del alambre tiene que ir en proporción con el grosor de la rama. A más finita la rama, más finito el alambre y viceversa. A más grueso, más grueso el alambre, y ángulos de 45 grados cuando le damos vuelta. Y cuando doblamos para orientarla, agarrás el alambre y doblás el alambre. No agarres la rama y lo dobles porque la podés quebrar. Agarrás el alambre y eso anda espectacular. Para los que no saben de qué estoy hablando, hay un par de videos lo hice con el romero, que si uno inclina las ramas del romero, búsquenlo, pongan romero miradas biológicas y van a ver que hay una foto, está inclinada la rama, porque por lo general el romero crece ramas así para arriba. Si nosotros a estas ramas, por medio de alambres, las giramos hacia abajo, lo que logramos es que se ramifiquen y de una sola rama podemos llegar a sacar hasta 10 ramas y produce mucho más romero. Esto funciona para toda planta que sea leñosa, son técnicas que se usan para los bonsai y funcionan espectacular. Acá Alejandra González, soy nueva, bueno, felicitaciones, muchas gracias por estar acá y bienvenida. Quiero reproducir una rosa de punk que era de mi mamá. ¿Cómo puedo hacer? Mirá, lo que podés usar, si no te animás a hacer los esquejes, esto que les mostré hoy, el acodo, funciona espectacular y no corres riesgo de que se te mueran. Así que si tenés acceso a la planta y podés hacer el acodo para que esté un tiempo no te tengas que cambiar de casa, a eso me refiero, este es un buen método. Y si no, hacer los gajos como les mostré. Fíjate, Alejandra, en el vivo hace 2 o 3 vivos atrás. Fíjate que está el vasito con el aloe vera. Que ahora me pongo a pensar, para el que me haya hecho la pregunta del aloe vera, yo en ese caso lo dejé, es un ratito. No es que dejo la rama con el aloe vera y queda y enraiza, ¿no? O sea, eso nomás para dejarlo ahí adentro y después ya va directamente a la tierra. ¿Cómo puedo, me pregunta acá Jorge, cómo puedo reproducir el aloe vera? Saludos desde Portugal. Bueno, el aloe vera por hoja no. Lo que tienen que hacer es desde abajo de la base, que tendrá que hacer un video de cuando saca los brotes, el brote si cortamos un tallito con las hojas y vemos el brotecito, eso enraiza fácil. Lo cortás desde abajo y después va a un sustrato que en principio te voy a recomendar 50 de una arena y 50 de una tierra negra para que esté bien suelto. Pero no prueben con hojas porque no, se hace imposible con la hoja. Acá Rosalba, ¿cómo andás Rosalba? Bueno, no es culpa mía Rosalba. No, San YouTube ya no avisa los en vivo. No, miren, para esto Rosalba, lo que yo hago abrí el canal de difusión en Instagram. Yo antes de los vivos le pongo ahí, se tienen que entrar a Instagram y después ahí donde está toda la parte de la bio, donde dice todo, hay una parte que es el canal de difusión. Ahí le haces clic y ya quedás suscrito, te suscribís, no sé muy bien cómo es, pero ahí yo les aviso todos los vivos unos minutos antes o una hora antes y para que puedan hacer clic directamente ahí y ya los trae al vivo. Yo por un lado voy a tratar de hacer todo lo posible para que los vean. Acá Valeria me dice, desde Lima, Perú, después de mucho tiempo salió una pequeña plantita de fresa. Salieron junto a las frambuesas. Espero que se logre. Espectacular, Valeria. Y un saludo a todo Perú. Qué rica la frambuesa. Acá estamos cosechando la frambuesa, la amarilla. Riquísima, riquísima. Acá la tengo a Yeka. Martina, ¿cómo andás, Yeka? Martina. Buen nombre, el segundo. Tengo una rosa que está en el huerto y forma capullos, pero nunca abren porque se llenan de pelucitas.
ya le he hecho tratamiento para hongos, pero nada. El tema, fíjate también que pueden llegar a ser, estoy pensando en cochinilla algodonosa. Si llega a ser así y la estás tratando con algún fungicida, no te va a funcionar. Lo que te recomiendo primero es, hay que ver si hay mucha humedad en el ambiente, en donde habría que reducir el riego, que tenga buena exposición solar. A las rosas les gusta mucho el sol. Y podés probar, por ejemplo, con el alcohol de ajo al 80%. Cuando ves esa pelucita, lo tirás. Porque lo que tiene de bueno el alcohol al 80%, no solamente que le va a quedar una capa de las esencias, de los aceites esenciales del ajo, sino que va a atacar a lo que haya ahí arriba y se evapora enseguida. Pero no deshidrata la planta porque tiene un 20% de agua. Y eso es lo que permite que a las plagas las deshidrate enseguida, pero a la planta no. A ver. Acá Raúl Villanueva. Estos acodos los he usado, excelente resultado. Al raspar le pongo sábila y da buenas raíces. Totalmente, Raúl, ahí tenés otro ejemplo. Le pueden poner también la parte del jugo que tiene el aloe vera y funcionan mucho mejor también. Cualquier cosa, cualquier hormona también tenga enraizante. Esto es lo que tiene de bueno, que ya sacando, podés sacar hasta la plantita directamente enraizada. Eso es lo mejor de todo. Lo que anda espectacular. A ver. Acá me estás... María Cecilia Crespo, que me estás hablando del torque que se te enrollan las hojas del durazno. Esa pregunta déjamela para... hacémela después en el vivo y ahí te mando una fórmula. Porque ahora no me acuerdo bien los porcentajes, pero hacémela después ahora. Acá me pregunta Fabián, ¿puede ser agua mezclada con lixiviado o complicaría? Mirá, Fabián, acá el tema del lixiviado es que si lo estamos haciendo con una compostera, por ejemplo, o una lombricompostera, que están... Más que nada la compostera la que me preocuparía. Si está recién hecha, que está en funcionamiento y caen todos esos jugos, te diría que no. No por el tema que cuando tenemos agua y tierra y nutrientes que van a venir de las cáscaras que tires o lo que sea, eso lo que va a hacer es un caldo de cultivo para bacterias. Yo lo que te diría que ese lixiviado lo dejes de nuevo en la compostera y que lo dejes de lado hasta que tengas el compost totalmente maduro. Tengan en cuenta que eso también es un tema que cuando hacemos lixiviados, usamos los lixiviados, por ejemplo, hicimos la compostera perfecta, le pusimos cáscara de papa, de manzana, todo lo que nos sobró de la cocina, va ahí arriba. Hasta que eso se descompone, el agua esa va a empezar a caer, queda hacia abajo y muchas veces a esa agua la diluyen en agua normal, esa agua oscura que sale, y con eso rocían las plantas. Y ahí cuidado, por favor, más que nada con las plantas que se van a consumir las hojas. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos unas lechugas espectaculares y rociamos con ese lixiviado las lechugas, las cosechamos, las llevamos adentro de casa y como nosotros las estamos cultivando, decimos, bueno, las lavamos así nomás, tengan cuidado porque un lixiviado es una fuente total de bacterias. Y si eso no se lo lava bien, esas bacterias pueden entrar a nuestro cuerpo y pueden hacer cualquier cosa. ¿Qué les recomiendo en ese caso para los lixiviados? Que vaya directo a la tierra. Ahí no vamos a tener problema. No, por favor, no lo tienen arriba de las hojas. En la tierra es espectacular porque como todavía tiene muchos jugos, cualquier bacteria que llegue a quedar ahí, se quedan en la tierra eso y no va a subir a la planta. Pero no directamente a la planta. Acá me dice Vida Marina, planté semillas de uva Red Global y me germinó, espectacular. ¿Tendré una parra? Sí, mira, me preguntás si va a dar totalmente. El tema de cuando hacemos los frutales de semilla y los injertados. ¿Qué les voy a decir con esto? Porque siempre está en la leyenda urbana que cuando hacemos de semilla no van a dar frutos. Y eso es totalmente mentira. Cuando nosotros sembramos de semilla, lo que estamos logrando es una planta genéticamente distinta a la planta original, que va a tener su raíz principal, una raíz pivotante, la raíz gruesa que va para abajo, y la planta. Ahí la planta, hasta que no madura fisiológicamente, no va a florecer. ¿Esto qué puede ser? 3 años, 4 años, 5 años, de ahí para adelante. Cuando nosotros usamos una planta que está injertada, ¿por qué se injerta una planta? Primero, se va a injertar porque el pie que va a estar abajo tiene una buena raíz principal que va hacia abajo y va a anclar bien a la planta. Eso por un lado. Más que nada cuando se usan en árboles que van a ser altos. Segundo,
porque la parte de abajo tiene un buen sistema radicular que va a absorber más nutrientes. Tercero, porque ese pie que está abajo es un pie mucho más resistente, por ejemplo, a ambientes donde tengamos excesos de agua. Y después por arriba le ponemos el injerto. Entonces, al ponerle, por ejemplo, si lo hacemos con palta, este año lo vamos a hacer con palta y con mangos. ¿Qué pasa? Si yo tengo una palta que me produce una palta riquísima, pero esa palta tiene un sistema radicular malo, al injertarla sobre un pie, una raíz buena, esa palta va a crecer espectacular y va a dar frutas antes de tiempo. Esas son las ventajas cuando hacemos semilla e injerto. Acá en casa tengo kiwis que han tardado años y años y años, pero han dado la fruta. Lo mismo con los mangos, lo mismo con los limones, con todo. Lo único que hay que hacer es esperar tiempo. Y les hablo tiempo, antes de empezar con miradas biológicas, 9 años esperé un pie femenino de kiwi para que dé la fruta. Después fueron unos 35 kilos de kiwi que sacamos el primer año que floreció. Así que imagínense. Hay que darle paciencia, tienen que madurar. Acá me pregunta Gabriel, ¿cómo andás, Gabriel? Me olvidé bulbos de fresia en tierra y ya están creciendo a lo loco. Saludos de 3 de febrero. No te preocupes que llegaste tarde, estás totalmente perdonado, Gabriel, y es lo normal. Eso, fíjate, te voy a dar un tip rápido para lo que son los bulbos de fresia. Cuando nos olvidamos los bulbos de fresia en las macetas, por lo general todo el mes de enero, que es cuando hace mucho calor, los bulbos no van a tener hojas. No rieguen esos bulbos. ¿Pero por qué te van a funcionar bien esos bulbos, Gabriel? Porque los bulbos de fresia necesitan un shock de calor antes de plantarse. Entonces, al dejarlos en tierra, durante todo el verano estuvieron calientes. Eso es lo que estimula y induce a la floración y a unas plantas espectaculares. Pero eso que te va a pasar con las fresias, vas a ver que te van a florecer mucho más esos bulbos que quedaron en esa maceta que tuvieron esta temperatura calurosa del verano, que si los hubieras guardado dentro de casa en un lugar oscuro, lugar oscuro, seco quiero decir, pero fresco. Vas a ver, ese es el secreto de los bulbos de fresia. Ponerle calor en el verano para que se estimulen a la floración. Acá Marina Saba, ¿cuándo se siembran las frutillas? Mira, las podés sembrar todo el año. Épocas ideales, ¿a qué me refiero con todo el año? Todo el año, no van a tener ningún problema. Si estamos en verano que hace mucho calor, las vamos a poner en un lugar más fresco. La fecha ideal, así como la mejor de todas, es finales de invierno para que agarren la primavera. Pero ahora, en esta época del año, por ejemplo, estamos en otoño, invierno, si las sembrás y las mantenés en casa, en un lugar bien iluminado, atrás de una ventana, la ventaja que tenés es que durante todo el invierno van a crecer y vas a llegar a primavera con las plantitas para que aumente mucho más el crecimiento en esa etapa. Porque desde que las sembramos hasta que germinan son unos 15, 20 días en adelante y en ese momento no necesitan luz porque van a estar en estado semillas. Cuando veas que empiezan a germinar, las pones cerca de una ventana y así adelantás un montón. A ver, me dice acá, Andrea me dice, totalmente, me pregunta, los ajos que brotaron, un éxito, pero ¿por qué las hojas están finitas y muy largas? Andrea, totalmente. Mira, esa fue una de las causas, Andrea, por la cual cuando hice el cajón de ajos le puse los tutores esos con hilo, que está el video para que lo vean, para que la planta aguante y que no se nos caiga durante la primera etapa de crecimiento. Cuando pasa eso, el factor principal es falta de luz. Necesita mucho, mucho sol y que no se esté encharcando. Podés también estar con problemas de lluvia, problemas más que nada de encharcamiento a nivel de las raíces. Eso lo que hace es atrasar al ajo. Lo que atrasa más que nada es a nivel de las raíces no tener una buena aireación y a su vez la falta de sol. Tengan en cuenta que cuando ponemos los ajos, ya sean las bases de los ajos o los ajos enteros, que los dos nos van a dar las cabezas de ajo, lo que necesitamos, como estamos en una época de mucho frío, ahora en otoño-invierno, baja el fotoperíodo y todo eso, el ajo tiene que estar al rayo del sol con un sustrato que drene bien el exceso de agua. Y eso ténganlo en cuenta porque a medida que el ajo va creciendo, va a alargar mucha cantidad de hojas durante todo el invierno, llega la primavera con esa cantidad de hojas y como aumenta el fotoperíodo, empieza a juntar energía y esa energía va a empezar a formar y a cargar los nuevos ajos que tenemos bajo tierra. Es en este momento, primavera, hasta que llegamos casi un poquito antes del verano, que las hojas van a empezar a desarrollarse un poquito más, pero podemos ver que sale la flor. Esa flor por lo general se la vamos a cortar. Y cuando empecemos a ver que las hojas empiezan a poner amarillas,
ahí les voy a recomendar, cuando empiezan a ver los primeros indicios de hojas amarillas, reducir el riego totalmente, porque prácticamente ya vamos a tener la cabeza de ajo formada. Para ese entonces lo vamos a hacer con el cajón y con los que tengo en la huerta directamente. Vamos a anudar las hojas para que toda la energía que tenían esas hojas se trasloque hacia los ajos y logremos ajos de buena calidad. Para el final del cultivo de ajo se reduce totalmente el riego. Lo mismo que les explicaba recién, cuando tenemos, en este caso, los ajos, que es puro azúcar concentrada adentro del ajo. Si tenemos la tierra y los regamos mucho, más el azúcar de los ajos, los pudre totalmente. Entonces, para el final del cultivo, por eso es importante también hacer el ajo en 2 capas, como les mostré en el cajón, en el video que está subido hace un par de días atrás, que la capa que le hicimos arriba es una capa más flojita para que cuando estemos en esa época final de antes de la cosecha, el ajo esté más aireado y no tengamos retención y excesivamente cantidad de agua a ese nivel. Ténganlo en cuenta porque eso puede hacer, puede hacer la diferencia entre que, ponete a pensar, nos tomamos todo el tiempo, desde el otoño hasta casi llegando al verano, para tener un cultivo, y justo por exceso de riego al final es para morirse. Así que al final del ajo le cortamos totalmente todo. Así que ahí tenés, Andrea. Espérate que me voy para abajo. Acá me dice Raúl, lo he usado con un adenium con resultados excelentes al raspar. Le unto sábila cortada con bueno. ¡Ay, espectacular, Raúl! Mirá qué bueno los adenium. Yo acá, el adenium, ten en cuenta... Bueno, sí, ya si los tenés ya sabés, pero en esta época de otoño-invierno el riego reducilo porque se pueden pudrir de la nada, de la nada. Acá me pregunta Leonardo si crees que el agua oxigenada funciona para algún tipo de hongo en orquídeas. Estoy rescatando... ay, con paretias, mirá qué bueno. Y tenían un hongo por la humedad que tenemos ahora. La lluvia le hace caer de los árboles. Las hace caer de los árboles. Claro, qué lindas las comparetias. Mira, hace tanto que no las tengo, esas plantas. Sí, el agua oxigenada, te digo, lo que hace es un oxidante, o sea, oxida. Para que te des una idea, se usa mucho cuando hicimos micología experimental allá en la UBA, en la facultad. La usábamos para matar la cifa de los hongos en las placas de Petri. Y es súper efectiva. Lo que hay que tener cuidado con el agua oxigenada son los volúmenes en los que viene. Porque suelen venir volúmenes de 30 y no sé si un poco más o menos. Pero siempre para practicar es con la de menor volumen, con la de 10 volúmenes. Porque oxida mucho. Entonces, como la hifa de los hongos es muy pequeñita, cuando le llega el agua oxigenada directamente las destruye. Y hasta llega a destruir también las esporas. Me dice acá Andrea, con las plantas de lavanda, cuando veo que está medio triste, le corto las flores y de ahí, increíble lo bien que lo hace. Espectacular, Andrea, ahí está una de las mías. Y aparte la ventaja que tenés con las lavandas es que podés guardar las flores secas, a diferencia de todo esto otro. Susana Mercedes, saludo a toda la familia desde Dolores. Te enviamos cariño, siempre te vemos y aprendemos. Susana y José, un saludo grande para Susana y José ahí del otro lado. A ver, acá la veo a Nadia. A ver, ¿qué problema tenés, Nadia? No. Todo bien, Nadia. Ahora es genial. Total, la tenemos protegidas del frío dentro del envase. Y a medida que crece, ya va a venir la primavera. Y después a empezar a disfrutar unas ricas frutillas. Ah, espectacular ahí, claro, totalmente. Debe estar hablando de la germinación de las frutillas en envase. Totalmente. La mejor época, como digo, es empiecen ahora si quieren sembrar frutillas para llegar a la primavera. Y para fin de año tienen frutillas. Frutillas o fresas. Acá Silvana Toranzo. El jueves puse 5 esquejes de rosa. Espero que esta vez me prendan. Espectacular, Silvana. Van a andar espectaculares. Acordate, controlar no exceso de humedad abajo. Como les mostré en el vivo pasado. Si ya saben que se empiezan a pudrir de abajo, reducimos el riego. Y si empezamos a ver que se secan de arriba para abajo, hay que reducir la humedad. Eso para los que no los vieron, ahí tienen vean el vivo ese. Está espectacular. ¿Cómo andás ahí, María Eugenia Razo desde México? Acá empezaron a aparecer los mexicanos. Marina Saba, sembré con el método de Martín hace como una semana. Me preocupa que estuvo haciendo frío y sin sol. ¿Les afecta el frío por más que estén dentro del envase cerrado? Mira, Mariana. Dije Mariana, perdón. Si estás hablando de frutillas, no te preocupes que el frío no las va a afectar. Lo único que va a hacer el frío va a retrasar un poquito más la germinación, pero van a germinar seguro. Tengan en cuenta que las frutillas son plantas que resisten el frío, así que no van a tener problema. Lo que pasa es que la primera etapa, cuando son plantines pequeñitos, las vamos a proteger. Cualquier planta que hagamos de semilla
que de adulta resista el frío, como pueden ser también las bayas de goji, lo que vamos a hacer el primer año, las vamos a cuidar del frío. Ya para el segundo año no va a haber ningún problema, que venga el frío que venga y van a andar súper bien. ¿Cómo andás acá, Salcero de Zinc? Tanto tiempo. Mis plantas están con clorosis en las hojas nuevas. Son verde tirando a negro y no sé si puede ser por suelo muy básico o por el frío. No, mira, acá Salcero, el tema de clorosis también puede ser que le falte... Si estamos hablando, estoy pensando antes de hablar de falta de nitrógeno y todo esto, que puede ser también. El tema acá, lo que cambió mucho es el exceso de lluvia. Acá fue mucha lluvia, más que, no sé si son plantas que las tendrás directamente en tierra, pero si es en maceta, trata de reducir el riego. El exceso de agua pudre raíces y las plantas se ven afectadas enseguida. Si podés, si no es el caso, probá con agregarle algo de nitrógeno al suelo y se tendrán que recuperar. Pero acá el exceso de agua es terrible, terrible. Acá me pregunta Valdague, que conseguiste las semillas de Kale. Kale Kale, como lo llamen. Mirá, el primer año va a ser pura hoja, va a darte hoja. Por lo general, después al segundo año entra en una floración. Puede ser que antes o después, pero no te preocupes porque la planta te dura un montón de tiempo. Y sacan un montonazo de semillas. Si llegás a tener distintos colores, después habría que aislar las flores con alguna malla para que no haya cruzamiento de polen. Pero en principio no te la compliques, dejá se polinizan solas, vas a tener polinizadores totales y sacan un montón de semillas. A ver acá, Isaura Maldonado. Hace años tengo una mata de rosas miniaturas y no la he cambiado de maceta y como quiera sigue echando rosas. ¿Será tiempo de cambiar? Mirá, si están en la maceta, para todo esto que son casos espectaculares y se suelen dar, acá tenemos una yerbera también que debe tener unos 10 años en la misma maceta sin cambiar la tierra. O sea, le agrego por arriba tierra nueva. Acá lo que te recomendaría es nomás sacarle una parte de arriba del sustrato, unos 4 o 5 centímetros, y ponerle algún compost por arriba. No la trasplantes, dejala. Si la planta anda espectacular ahí, nomás anda agregándole nuevo sustrato por arriba. Y para dejarla ahí. Acá me veo que me pregunta María Eugenia, me dice, las rosas se le ponen las hojas amarillas. Bueno, primero que si son hojas que están viejas, hojas grandes, es normal porque están a punto de caer, que no creo que sea el caso. Acá lo que nos pasó con esta misma que tengo acá, cortada, que toda la parte de abajo de las hojas desaparecieron, se ponían amarillas, fue exceso de agua en este caso. Y no es que quiero repetir el mismo tema, pero, por ejemplo, en esta otra, que está acá, que también como vieron en el video que les mostré recién, cuando le estaba cortando las rosas amarillas, se quedó sin hojas esta planta. Directamente, no le voy a poner el video nuevo ahora, pero mírenlo después cuando hago la poda de la rosa esta. No tenía una hoja. ¿Qué hice con esto? Correrla a un lugar hacia adentro donde no reciba agua de lluvia, porque el exceso de agua, como les decía, a las rosas son muy sensibles cuando retiene mucha agua el sustrato. Así que ahí lo que te recomendaría es ver cómo hacer para evitar tanta cantidad de agua. No te diría que pongas nada de ningún fungicida ni nada por el estilo. Fíjate de sacar las hojas rosas y cortar toda la parte que se pone amarilla. Hernán, te prometo que vamos a ver, tengo una vainilla que es recuperación de orquídeas, que con esa podríamos hacer un vivo. Pero sí, ya con otro canal tenemos que empezar. Lo que pasa es que ahora estamos con Flor haciendo una sorpresa que se va a venir dentro de muy poquito. No les voy a adelantar más nada. ¿Cómo andás acá, Pierolandia? Tanto tiempo. En la otra cuadra de mi casa hay un limonero abandonado en la vereda que tiene ramas ideales para hacer acodos. ¿Cuánto tiempo puede tardar en enraizar para probar con acodos? Mirá, para tener un buen enraizamiento calculale un mes como mínimo. Y más que nada para un limonero, porque tenés que tener buena cantidad de raíces. Y más que nada también, fíjate cómo lo vas a hacer, porque si pasa alguien y ve el acodo todo enraizado, te lo va a cortar a la noche. Se lo va a llevar el trabajo tuyo. Acá Jesús, estoy usando uno en polvo y probando con azaleas y tulias. Mirá que bien. Bueno, yo recomiendo los fertilizantes en polvo por el tema de que quedan mejor pegados, queda más impregnado en la planta. El líquido, no soy muy partidario del líquido.
¿Cómo andás ahí, Meli? Miro todos tus videos y por suerte aprendí a sembrar. ¡Qué bueno, Meli! Me pone muy contento. Como les decía la vez pasada, estoy... ¿cómo es? Estoy queriendo hacer los vivos de la huerta, pero mientras que tengamos esta lluvia va a ser imposible. Acá me pregunta Jesús Santillán, ¿qué acidez requieren el sustrato de las rosas? Levemente ácido, 5,5, 6,5 más o menos. Por eso, si tenemos una tierra, un compost, que hacemos una mezcla, ahí les pasé dos mezclas, les pasé, para que lo vean después, quedó grabado en este vivo. Tiene que estar un poquito ácido. ¿Cómo lo podemos acidificar? Con la más eficiente en un principio es la turba. Si no tenemos turba, resaca de río. Puede ser también las hojitas de los pinos, las acículas. Puede ser también los chips de pino cortados bien pequeñitos. Eso ayuda un montón a bajar un extra más la acidez. Acá me dice Andrea, qué bueno verte, Martín. ¿Qué me aconsejás para la mosca blanca? Están en los rabanitos, mostaza. Mirá, para la mosca blanca, Andrea, te recomiendo que veas el video que hay sobre trampas cromáticas en pasta. Vas a ver. Y ahí vas a ver que cuando empieza el video te vas a enloquecer para que veas cómo atrapa la mosca blanca esa pasta que les muestro ahí cómo hacerla. Sencillita, aceite y vela. Necesitas nada más. Así que míratela ahí y te va a servir un montón. Tenés para mosca blanca, para trips, para la mosca minadora. Funcionan súper bien porque las guardás, después pincelás donde vos querés y la mosca, vas a ver ahí en el momento, eran unos physalis que le muevo las hojas para que se vayan y quedan todas pegadas, pero es una locura cómo funciona. Acá Gabriela Alejandra, saludo desde Venezuela. ¿Se puede sacar una planta de la misma rosa? Totalmente. He visto videos que la cortan, le quitan los pétalos y le siembran boca abajo y nace. No. Si estamos hablando de los pimpollos, no se coman todo eso porque eso es todo mentira. Sí, he visto algunos porque me los muestra Flor para estar al día de lo que hay en internet. De acá, la única forma para sacar de acá una planta nueva es que yo me la lleve al laboratorio in vitro y ahí lo puedo sacar con hormonas controlando toda la producción de una rosa. Pero poniendo un pimpollo en tierra, así, olvídense, eso no va a funcionar nunca. No gasten, no se gasten en eso porque no va a funcionar, La verdad que a veces es increíble que esas cosas estén dando vuelta porque son nomás ilusionan y no. La verdad que no me gusta ver eso. Me dice Cristina, germinaron 4 semillas de la rosa, solo creció una color blanco y este año en enero Mazo tuvo la primera floración, 3. Las corto y siguen 3 pimpollos más. Totalmente, Cristina. Mira, la verdad que te felicito porque sos un ejemplo. Ahí el ejemplo que es una locura. La sembró, ya le florecieron y a su vez las vuelve a cortar y sigue floreciendo. Acá me pregunta Ariel M, ¿qué fertilizante será mejor para un cerezo? Mira, desde ese punto de vista podés usar los fertilizantes que vienen químicos, los básicos que tenés NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio, el triple 15 común y corriente. Pero lo que te recomendaría ahí sería o conseguir alguno orgánico que no solamente tenga los macro, sino que también tenga los micronutrientes. Pero lo mejor para las frutales es si tenés buen lombricompuesto, buen compost, o te compras la bolsa de compost directamente, o lombricompuesto es más potente, directamente escarbás un poco alrededor de todo el árbol y tirale todo eso y con el riego lo fertilizás orgánicamente, quiero decir. Si no, después tenés si vas a algo inorgánico, ahí la recomendación es que veas que tenga macro y micronutrientes, que tenga las dos cosas. Porque el frutal no solamente necesita para desarrollar todo lo que es el tronco, sino que necesita todos los micronutrientes para después llegar a una buena floración. Acá me saluda Titica desde Bélgica. ¡Qué locura! No veo. A ver, YouTube, si me estás escuchando y haces traducción a todos los idiomas, pero hablada. Así me escuchan hablar en todos los idiomas. Acá me dice Jesús que está usando hoja de frenos bien seca y un sustrato a base de hoja de arce blanco. Espectacular. Los sustratos a base de hoja, Jesús, para mí son los mejores que hay. Las frutillas y todo eso está todo a base de hojas acá. Hola Martín, logré germinar el arándano y goji con tu método. Espectacular, ahí San Ibarra. Pero ahora el arándano tiene las hojas marrones y se están cayendo. ¿Será por el riego? Totalmente. Bajar el riego. Reducir el riego y que esté más ventilado. Se recuperan facilísimo los arándanos. Y las goji, que esperemos que este año logremos tener floraciones. La verdad que es impresionante.
Veía el otro día, al video ese lo hice justamente porque la valla de goji es impresionante las propiedades que tiene. Y muchas veces lo que recomiendo es que en vez de comprar las semillas de las vallas de goji que las están cobrando cualquier cosa, acá las compré directamente en una arboristería que me las venden suelta a la frutita, secas, y esa es la mejor forma de conservar las semillas. Así que van a la arboristería, se compran 2 o 3 nomás vallas, traen un montón de semillas y es una planta que lo que tiene de bueno la valla de goji es que resiste los inviernos, resiste el frío. Se le va a caer la hoja, quedan todas las ramas y para primavera rebrota y se carga de fruta. Y lo mejor para consumir la valla de goji es comerla directamente de la planta. Acá Silvina me pregunta, ahora que en mayo empieza a podar rosa, ¿no es buena época para hacer los esquejes para reproducir? Totalmente. Los podés empezar a hacer ahora a los acodos. La ventaja que tenés ahora es que va a durar, como estamos con temperatura fresca, los podemos hacer directamente afuera, que aguanten esa temperatura fría. Mejor siempre abajo de algún techo, no que venga una helada arriba. ¿Pero a qué voy? Esas plantas se van a empezar a enraizar ahora cuando hace frío y la fuerza del enraizamiento va a ser más que nada cuando estemos ya a finales de invierno que empieza a aumentar la temperatura. Vamos a ver este año, yo no sé en qué mes se empieza a podar en el rosedal porque tienen unas rosas impresionantes. Voy a ver si puedo ir para traerme algunos gajos porque tienen unas rosas que son una locura por allá. ¿Cómo andás ahí desde Ibiza? Sergi, un saludo muy grande. Camarena. Acá, Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué aromáticas pueden tener en un lugar que solo tenga sol un poquito al mediodía y luego solo luz indirecta? Mira, prácticamente te diría que estoy pensando. La menta te va a andar espectacular. En el verano una albahaca también te puede andar. Todo lo que es tomillo va a andar bien. Los burritos. ¿Cómo se llama? Siempre la pensaba recién y no me la acordaba el nombre. Bueno, ya me salía el nombre. Un tomillo. El tomillo, ese. Tomillo puede andar espectacular. Todo lo que sea cibulet también va a andar espectacular. El romero por ahí tal vez te puede complicar. Va a crecer más lerdo, pero va a crecer también. Mirate Sergio, hay un cajón que hice de plantas aromáticas que pusimos un montón y hoy en día lo tengo totalmente a la sombra abajo de una estrelitzia, la Nicolai, la estrelitzia blanca, la flor del pájaro blanca, y andan espectaculares. Ese cajón te va a servir espectacular para sacar ideas. Es un vivo, no, sí es un vivo también, para sacar ideas exclusivas de plantas aromáticas, ese vivo. María Carolina, para la acacia ¿se puede hacer con acodos? Sí, la acacia, la baileriana. Lo podés hacer también tranquilamente. Recomendaciones para mediados, finales de invierno, para que agarre la primavera, para que le dé tiempo y arranque. Tengan en cuenta, por ejemplo, ahora que justamente me estabas haciendo consulta, me quedé pensando en la acacia, cuando hagamos acodos, y esto ténganlo en cuenta, porque los acodos los podemos hacer también de, por ejemplo, una palta, de un limonero. Cuando estemos haciendo acodos aéreos de plantas que son muy altas, o por ejemplo, no sé, tengo un limonero y como me estoy yendo de la casa, quiero sacar un acodo para llevarme un limonero a la otra casa y quiero llevarme por la parte de sentimiento en planta y que los entiendo totalmente, porque para mí las plantas también son totalmente sentimentales. Cuando estamos hablando de acodos de árboles, tengan en cuenta que van a tener menor cantidad de raíces que uno que ya estaba creciendo en tierra, que estaba injertado. ¿Y a esto por qué se los digo? Porque si, por ejemplo, hacemos un acodo aéreo de una palta y dejamos que la planta de palta nos crezca, no sé, 10 metros de altura a partir de un acodo, esa palta por abajo, donde tenemos el tallito de la palta, donde hicimos el acodo, va a tener todas raíces adventicias, raíces que van a crecer en forma de cabelleras, la típica cabellera, pero no va a tener la raíz principal que tendría, por ejemplo, una palta si la hacemos desde el carozo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hacemos acodos aéreos, tratemos que las plantas no sean muy altas. Porque cualquier viento que venga, por más débil que sea, una planta de 10 metros con acodo que tiene las raíces adventicias, te la tira bajo el viento. Entonces, ¿con esto a qué voy? Martín, ¿puedo hacerlo de limonero? ¿Puedo hacerlo de naranja? ¿Puedo hacerlo de lo que sea? Sí lo podemos hacer. Tratemos de mantener plantas bajas. No superar los 2 metros de altura, los 2 metros y medio, los 3 metros, no superemos que sean muy altas.
y tengamos las podadas para que si viene un viento y tenemos una copa muy tupida, que esté muy crecida, el viento no la tira abajo. Porque esa es una de las desventajas que tienen los acodos aéreos cuando estamos hablando de plantas, de árboles que se ponen muy grandes. Esto lo voy a repetir siempre porque es un tema que por ahí tal vez lo hicimos, nos regalaron un acodo aéreo que está puesto en maceta y la dejamos venir grande y un día de un viento así nomás, tac, nos encontramos con el árbol que se cayó. Acá, Cris, ¿cómo andás? Tengo una rosa blanca de gajo robado. Con tus métodos me prendieron, espectacular, funcionan. Solo hay que tener paciencia y cuidarlos. Espectacular ahí, Cris, muchas gracias por el comentario. Mirá qué lindo, Cris, vamos a salir juntos. Me encanta ahí el detalle de robado, me encanta, me encanta. Es que hoy no me acuerdo quién era que me comentaba que encontraron una rosa en la calle que tenía tallos verdes. Eso es lo que me gusta, porque es la mirada biológica. Cuando leo esos comentarios así, me veo yo caminando también en la calle. De todo, traje plantas de la calle tengo, pero de todo. Y las hacen andar bien. A ver acá, Cris. Te comento que tengo en marcha la técnica con alambre para ramificar una plantita de orégano. Se me llenó un cajón completo. Está listo para cosechar y secar. Espectacular ahí, Cris, espectacular. Usaste el método que ahí les recomendaba recién para que vean el del cajón, de enterrar los tallitos y se ramifica por todos lados. Pero aparte es una buena forma eso porque aumentamos mucho más la producción con una sola rama. Y estos métodos que les enseño de generar nuevas ramificaciones, ya sea doblando el tallo, en el mejor de todos los casos es en el romero, porque el romero es muy aburrida la planta. Son tallos, 3-4 tallos así para arriba, así como te la venden y la planta queda así. Pero si usamos estos métodos que les muestro yo de doblar y estimular el crecimiento de nuevas yemas, el romero se multiplica pero hasta por 10. Creo que en ese cajón, en uno de los adelantos, mostré que 10 ramas sacó eso. Ahí, Francis, muchas gracias ahí. ¿Qué más acá? Acá, Edith. Hola Martín desde San Luis. ¿Puedo empezar a germinar semillas de frutilla? Empezá ya, Edith, que vas a llevar para primavera con unas plantitas espectaculares y va a aumentar bien rápido todo el proceso de sacar las hojas nuevas. Porque lo importante en las semillas cuando las hacemos, que empiezan a germinar, sacan los cotiledones, es cuando le vemos las hojitas verdaderas y ahí es cuando, tac, disparan con todo. Acá lo tengo a Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? Yo también tengo el duraznero con las hojas arrolladas. Me pasa, por favor, la fórmula para... Ah, perfecto. Jorge, escribime también abajo en los comentarios por si se olvida, no me acuerdo quién era, son muchos nombres, así les paso la fórmula. Es el torque, eso es lo que te pasa, que se le enrolla la hoja y ¿cómo es? La verdad que es feo verlo así, pobre. Acá me dice Estela Maris, te cuento que ya tengo germinado apio y espinaca. Una maravilla, felicitaciones para vos, Estela, una maravilla para vos. El apio dale tiempo hasta que veas unas cuantas hojitas antes de trasplantarlo y trasplantar con tenedor. Acá... Soledad, buenas tardes, un gusto que estés acá del otro lado vos. ¿Me puede decir con respecto a un nogal, se ponen negras las hojas y la mitad del tronco hacia arriba? ¿Qué debo hacer? El tema de los nogales, te cuento porque nos pasaba a nosotros allá cuando vivía en Venado Tuerto, en Santa Fe, es que hay que tener en cuenta los bichos taladros, o sea, todo lo que pueda llegar a perforar los troncos. Y en cuanto a eso, habría que ver algún insecticida ya algo más potente para tratarlo. Porque ¿qué pasa? El problema que tiene el nogal es que al ahuecarse enseguida los troncos se quiebran y se terminan destruyendo. Soledad, agarrá y mandame también, escribime en el comentario abajo cuando se termine el vivo este. Así te paso algunos nombres de algunos productos que podés usar. Porque si no lo tratás, el nogal se viene abajo enseguida. A nosotros se nos ponían también atrás de la corteza del nogal las arañas de este tamaño, pero es una planta que enseguida se viene abajo. Acá me dice Mónica, mis plantas de uva germinaron el 3 de octubre del 2023, ya tienen 1,5 centímetros de altura. Bueno, mira, Mónica, no sé si las tendrás con hojas todavía, porque acá la parra ya quedó totalmente sin hojas, pero si están con hojas, tratá de darle sol ahora para darle potencia y que arranque. Me dice acá Andrea, me gustaría mostrarles mis lirios de lluvia. Son bellísimas. Mira, Andrea,
Mandame el nombre, yo no sé qué nombre tendrás en Instagram, porque ya Instagram voló de gente y no, imposible ubicar, imposible contestar. Por ahí tal vez cada tanto ven que les llega un comentario porque respondo cuando vamos a buscar a los chicos de la escuela ahí en la espera. Pero Andrea, mandame después el nick tuyo que tenés en Instagram. Me pasás las fotos y yo después las pongo en esta parte nueva que Flor me hizo abrir, pero no me acuerdo nunca el nombre. Ahí se ríe Flor. ¿Cómo se llamaba Flor? El canal de difusión. Ahí, yo después las publico en el canal de difusión, Andrea. A mí, les digo, yo soy de hacer las cosas más sencillas. A mí lo que funciona, me van a ver ahí, que en este caso es YouTube, y aparte es un trato distinto. Un saludo grande a Raquel desde Córdoba, o Raquel Córdoba, no sé si será tu apellido. Si no te bauticé. Con las flores secas de lavanda hago jabones. Nada se pierde. Espectacular, Andrea. Sos de las nuestras entonces acá. Acá, Grise Rivero. Planté unas semillas de limón el día que cumplí 50 años. El año pasado, cuando cumplí 58, pude hacer lemon pie con los primeros limones de mi planta. Pero mirá ahí, Grise Rivero. La verdad que te felicito. Sos un ejemplo. Con 50 años, yo estoy cerquita a los 50, pero con 50 años es una locura lo que comentás. Y te digo la verdad, no lo puedo fijar acá porque Flor me pasa por otro programa las preguntas. Pero la verdad que ahí tienen el ejemplo que, fíjense, cuando cumplió 50 años, puso las semillas y a los 58 hizo su primer lemon pie con lo que sembró. Ejemplo total que se puede, desde semilla se pueden sacar frutas. Un ejemplo. Muchas gracias ahí, Grise, por haber aportado eso que la verdad que me encantó, me encantó, me encantó. Voy a responder a algunas más, gente, porque me estoy quedando sin voz. Pero mientras que me dure la voz, vamos a seguir. Andrea, que hablas. Me imagino debe ser como yo vos, Andrea, ¿no? Acá, ¿se puede propagación in vitro en forma casera? Me pregunta José Luis. Totalmente se puede. Así fue como empecé con una pecera. Y bueno, ahora tengo la cámara de flujo laminar, ¿no? Pero se puede totalmente. Vamos a ver qué se podría hacer con propagación, cultivo in vitro, sin usar todos los medios de cultivo, el MS y nada de... Para que te hagas una idea, José, mira, medios básicos que se pueden usar para hacerlo de forma casera. Acá el problema básico del cultivo in vitro es la esterilidad en el momento que se hace el trasplante de las plantas adentro de los frascos. Pero para que te des una idea, yo multiplicaba las orquídeas cuando empecé con todo esto hace como, qué sé yo, unos 25 años más o menos atrás. Hacía el medio de cultivo con el agar-agar, que ese sí o sí lo tenés que usar. Con tomates, usaba más o menos 1 kilo de tomate por 1 litro de agua de lluvia. Media pastilla de un complejo vitamínico. Y después, como hormona, se usa el agua de coco. Cuando compras los cocos que tienen el agua, esa ayuda a la división celular cuando tenemos los cultivos in vitro. Y la vitamina de algún jugo que vengan, esos jugos se usan para tomar en sobre. Eso eran los medios de cultivo que armaba ya cuando la conocía Flor, más o menos. Para matemática no soy muy bueno, pero fue más o menos para el año... En el 98 la conocía Flor, que a partir del año 98 estuvimos juntos toda la vida, las 24 horas. Y más o menos 98, 99, 2000. Por aquella época los medios de cultivo lo hacía de esa forma. Vamos a ver si puedo hacer algo acá para hacer algún cultivo in vitro. Está bueno. Para germinar algunas semillas raras. Acá Gabriela desde Río Negro. Un saludo espectacular allá. Deben estar con frío. Acá estamos ya a 7 grados por ahí. Una pregunta de parte de Fernando. A mis frutillas se pasó de agua y su humedad puede volver a totalmente. Si estás hablando de plantas grandes, reducí enseguida el nivel de riego más que nada. Y las plantas de frutillas se recuperan totalmente. No te preocupes por eso. Ten en cuenta que lo que puede llegar a pasar es que algunas hojas se te mueran, se pongan amarillas enseguida. Y eso puede ser porque el agua pudrió algunas raíces y la planta está compensando la falta de raíces tirando las hojas. En ese caso, cortarle las hojas que no hay ningún problema. Me dice Andrea Martinelli, ¿se pueden sembrar stevia en esta época? Se podrían si lo tendrías dentro de casa. La recomendación sería un poquito más adelante, ya tirando para mediados finales de invierno.
¿Por qué te lo digo a esto? Porque en esta época la planta, la parte aérea desaparece. Ahora está en épocas acá en casa están con flores y con algunas semillas. La stevia ahora pierde toda la parte aérea, quedan las raíces abajo con las yemas, un estilo el espárrago, y después en primavera rebrota de nuevo. Así que guárdatelas para un poquito más adelante. Salvo que las puedas mantener dentro de casa, teniendo en cuenta que cuando germinen, mucha luz. Y teniendo en cuenta también, no las entierres mucho. Porque acá la siembra, que en realidad se hace una autosiembra, la semilla cae, queda bien superficial y germinan ahí. O sea, es una siembra estilo el apio, para que te des una idea para hacerla. Pero germinan totalmente. Si no te germinan las semillas, no es tu culpa, es el mal poder germinativo. Eso es uno de los problemas que hay con la venta de semillas, ¿no? A ver, acá me dice Marcela, mis espárragos tienen varios meses, ¿puedo pasarlos a tierra o sí los debo tener un año en maceta? No, los puedes pasar a tierra totalmente. La recomendación ahora, que si los tenés en maceta y están todavía con toda la parte verde, porque acá los últimos espárragos que cosechamos hace un tiempo atrás, pero ya los nuevos los dejé que se hagan todo hojas, para que crezca más rápido. La recomendación que te doy sería, si los tenés lindo todavía en macetas, dejalos en macetas y trasplantalo para finales del invierno, para que se potencien con la primavera. No, pero una vez que ya los pasás a tierra, vuelan. Ten en cuenta cuando los pasas a tierra, que sea una tierra que por ahí tal vez elevala un poquito poniéndole algún sustrato compost, más que nada para que tenga un buen drenaje, porque si se encharca la tierra, como el espárrago prácticamente es una raíz viva con yemas, se te puede pudrir totalmente. Y también ten en cuenta dónde los vas a poner a los espárragos, porque una vez que los plantaste ahí, la planta te puede estar dando espárragos durante 10 años y mucho más si la mantenés bien nutrida y todo eso. Es una planta que hay que ubicarlo en un buen lugar porque eso para toda la vida te queda prácticamente. Acá un saludo a Leti desde Veracruz, México. Un saludo muy grande y muchas bendiciones para todo México también. Acá me pregunta Andrea, vivo en una ciudad con balneario y un río hermoso. ¿Qué es la resaca de río? Mira, la resaca de río es todo lo que va quedando justamente en los restos de materia orgánica que quedan a los costados. Y eso es lo que se usa para... Ten en cuenta que el río, me supongo que donde estás, no sé en qué parte. Mira, nunca me dijiste, Andrea, de qué parte. O no me acuerdo yo. Pero un río que teóricamente no hablemos de un río contaminado, un río transparente, un río lindo. Me pregunta mi huerto, los trips me invaden las lechugas. ¿Qué hago? Mira, para las lechugas, la trampa en pasta de color azul para los trips es una locura. Fíjate que funciona súper bien y lo podés poner, bueno, en lo que tengas, donde pincelás, eso te ayuda y ponerlo cerca de las lechugas y ahí saltan y se quedan pegados. Acá me dice Claudia Draghi, soy nueva. Espectacular ahí, Claudia. Bueno, bienvenida. Tu primer video me encantó, me encantó. Te descubrí hace 3 días buscando cómo reproducir mi rosal de casi 3 metros de alto. Todavía hermoso para regalar plantas. Totalmente. Bueno, ya que lo tenés en tu casa y es alto, hacete varios acodos aéreos y ya tenés las plantas para la primavera que viene para cortar y andan espectacular. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Más que nada cuando tenemos las plantas en casas. Aparte, hoy en día no sé lo que es, hay un rosal. Pero... miren, yo les cuento de las mías que hacemos acá. Con Flor cuando salimos por ahí tal vez a caminar. Yo cuando salgo en auto o a caminar, miro siempre todos los cordones de las calles. Y Flor se ríe. Pero vamos a ver ahora la reproducción dentro de poco de la estrella federal, de la flor de Pascua. Hay una que se las vengo mostrando hace tiempo, una casa que tiene una flor de Pascua, una flor estrella federal, que tiene 500 millones de pétalos uno arriba del otro. Nunca vi una con tantas flores. Como no encuentro nunca a la dueña de la casa, ¿qué hago? Varias veces me encuentro con que la poda no se corta una rama y fue a parar a la calle. Así que cada gajo que iba ahí lo traía para casa. Ya los tengo todos enraizados, ¿no? Y les voy a mostrar cómo hacerlo, que es un método distinto ese. Pero cuando voy por la calle, cuando veo cualquier planta tirada, la vez pasada una bolsa negra, una señora había podado toda la rosa y estaban todos los gajos cortados de rosa ahí. Eso es lo que me traigo para casa. Aparte también es el desafío de no dejar morir ese gajo, de enraizarlo y llenarte de plantas que pues hace una locura. Hoy compré una albahaca y está la luna. ¿La trasplanto o que siga creciendo? Leti, el tema de las albahacas. Si estás en el hemisferio sur,
trata de dejarla en alguna maceta que la puedas proteger del frío. Y si estás en el hemisferio norte, trasplantarla directamente. Acá en Miradas Biológicas no sigo mucho los calendarios. En realidad no lo sigo a la luna, nomás para saludarla de noche. Pero no, acá no. Respeto a todo el mundo que sigue el tema calendario lunar y todo eso, pero yo no sigo todo. No sigo ese tema. Acá me dice que le gustaría hacer un nogal desde semilla. Mirá, te prometo, Natalia, que cuando el nogal que está acá en la calle esté dando las nueces, hacemos un video de reproducción de nogal desde semilla. Y se puede totalmente. Lo que sí que hay que esperar un buen tiempo para la germinación. A ver, voy a hacer al azar así, porque ya me quedan las últimas. Acá a María Marta. No sé cuál es la pregunta. Me dice, y no sé si volverán a crecer las hojas durante el invierno. No sé de qué planta, María Marta. Ah, no me quedan muchas. A ver acá. Aval, te quería decir que me está creciendo acelga de manera silvestre y no tengo ninguna florecida. Bueno, eso es porque habrás tenido acelgas de la temporada pasada y la semilla permanece en el suelo hasta que encuentra las condiciones de humedad y temperatura para volver a germinar. Ten en cuenta que todas esas que crecen naturales son las mejores y las que más vas a estar cosechando. Acá la huerta de Victoria, me encanta, desde Uruguay. Te pregunto, las semillas de Bignonia, ¿en qué mes las puedo reproducir? Todo lo que sea Bignonia, glicinas, todo ese tipo de plantas de tipo enredaderas, así de ese tipo, te recomiendo finales de invierno, para que agarren la temperatura de primavera-verano. Ahí vas a andar espectacular. No sé qué Bignonia tendrás, pero van a germinar seguro. Lo que te recomiendo es dejarlas en remojo en agua tibia de la noche para sembrarlas a la mañana siguiente. Acá el huerto urbano, mi pequeño Edén, un saludo grande a todos mis amigos huerteros y muy agradecido, mi querido hermano, por responder todas nuestras dudas y pasarnos tus excelentes tips. Mis respetos. Ay, de Cholula, México. Bueno, un saludo grande a todo México, allá. Que México es uno de los países que más nos ven y me encanta. Voy a tener que ir a México. Porque aparte que es un país que lo quiero conocer. Aniflo, me llamo María, ahí está. Digo, leí el nombre, el nick. Encontré un tallo con flor de clavel. ¿Será posible enraizarlo? Mira, sí lo podés enraizar. Lo que te recomiendo ahí es, primero, cortar la flor, cortar la mayor cantidad de las hojas, que te quede el tallo. Al tallo, si te mide unos 30 centímetros, ponele de alto, cortale unos 4 o 5 centímetros desde abajo, como hicimos el método de la rosa en el vivo anterior, y ya ponelos directamente. Hasta que hagas todo eso, te recomiendo que los dejes en agua lo antes posible. Acá Ben Tomán, ¿cuál me aconsejás para hacer olivos por semillas o esquejes? No, el olivo te voy a recomendar en realidad por esquejes y que no sean plantas altas. Y si no, podés hacerlo desde semilla e injertarlo, que esa sería la mejor de todas las opciones que tendrías, con el olivo que vos quieras. Y otra gran ventaja que tenés es que si tenés, que lo vamos a ver con las paltas, que vamos a hacer más de un tipo de injerto en la misma palta para asegurarnos una buena producción de palta y que no por tener una sola flor, que es hermafrodita, nos esté dando mal la polinización. Lo ideal es meter, por ejemplo, podrías meter 2 tipos de olivo en la misma planta. Recordad que si los vas a hacer a partir de esquejes o acodos, que no queden muy grandes las plantas. A ver acá, Silvana, en el 2020 sembré almendras, las dejé en la heladera hasta que le salió el brote, 4 meses para que broten. Hoy miden 2 plantas 1,20 m. Mi pregunta es, ¿cuándo va a dar fruto? Mirá, Silvana, en el 2020, ya llevan 4 años. De acá en adelante, lo que te recomendaría sería nada de poda, que estén al sol máximo que puedas, buena nutrición para acelerar todo, y esto lo va a decidir la planta. Yo un kiwi me tardó 9 años, te digo. Yo seguro, al tuyo no te va a tardar tanto, porque yo tuve la mala suerte. Pero calculale unos 2 años más por ahí tal vez. Pero bueno, es el tema de la siembra. Acá me dice María Marta, mis plantitas de frutillas sufrieron el ataque de hormigas cortadoras. Te entiendo totalmente. Mira, hay un par de videos de hormigas cortadoras para las hormigas. Y no sé qué hacer si las conservo y espero que van a crecer. Ah, y acá está, la otra parte de la pregunta. No, no las tires.
No las tires, déjala que vuelvan a salir, vuelve la planta frutilla, vuelve a dar las hojas, porque queda toda la corona con la energía y enseguida saca hojas de vuelta. Fíjate, buscate hormigas miradas biológicas. Hay un par de videos, uno que es el más viejo, que son 3 fórmulas. Una es para aplicarla directamente cuando están las hormigas. Otra es para hacer barreras sólidas para que no vayan de nuevo a la planta. Y otra que es un método líquido para poder desparramarlo más fácil. Y fíjate que hay videos específicos de hormigas en las frutillas. Bueno, gente, les voy diciendo que ya leo un par más. Yo sembré coles de Bruselas en diciembre del 2023. Han crecido un montón, pero a cambio de repollito están saliendo más hojas púrpuras. Bueno, el tema, Mónica, de los repollitos de Bruselas es cuando lo hacemos más que nada en épocas que hace mucho calor. Es normal que en realidad el repollito de Bruselas que comemos es un tronco y del tronco es donde sacan los brotes. Eso sería el brote que comeríamos. Cuando están expuestos a mucho calor y a mucho fotoperiodo, ese repollito de Bruselas es muy normal que se ramifiquen y terminen dando hojas nada más. Esta es una buena época para hacer el... Ahora el... es para hacer una buena época para sembrarlas, ¿no? Acá me pregunta si Silvana, si es una alocasia variegata. Tengo una cuprea acá atrás. Sí, y la que está allá atrás. Aquella me está por florecer. Así que esa la voy a usar para el otro canal. Pero acá atrás mío tengo una cuprea. Bueno, gente, les voy diciendo a los que no los pude leer. Acá veo a Sal. Hola Martín, mi primera vez en un vivo. Mi nombre es Sandra. Un saludo gigante, Sandra. Puse semillas de lechuga, germinaron, pero se me murieron después de salir los cotiledones. ¿Qué puedo hacer? Lo que te recomiendo ahí es hay que bajar el riego y darle buena cantidad de luz. Porque el tema es que la lechuga, y más que nada cuando tenemos mucha humedad, tienden a pudrirse. Hay un par de videos, poné lechugas miradas biológicas. Siempre mirá los últimos que están publicados, no los primeros porque son de hace años. Que hablo de todo el tema de los almácigos. Hay un par de vivos que te recomiendo que veas, que son los cuidados de los almácigos. Hay uno que vas a ver como una placa plateada, que es con papel aluminio, para darle más luz. Porque durante la primera etapa de la lechuga es normal que largue el cotiledoncito pequeñito y se caigan. Entonces, con más luz, hacemos que las lechugas se recuperen y ahí las podemos trasplantar. Pero cuidado con el riego durante la primera etapa, cuando están germinando todas estas plantas que son muy pequeñitas. Así que, gente, les pido disculpa a los que no pude leer. Me voy acá a la otra cámara. Anduvo todo espectacular. Así que vamos a ver cómo le va este vivo un domingo. Y bueno, veremos de encontrarnos el próximo sábado. Todo está andando perfecto. Lo de ayer fue problema de internet, no fue problema nada de acá, de ninguna planta ni nada. No sé por qué se cayó la velocidad de subida. Tengo dos internet acá. Uso una que es paralela, subida y bajada. Y esa, la de subida, que es para que yo hacer un video de buena calidad. Porque todos ustedes se merecen un video de buena calidad en donde vean la planta gigante así. No anduvo, no sé por qué. Pero la idea del sábado que viene por ahí tal vez es... No sé si la huerta, ir directo a la huerta ya, pero podemos por ahí tal vez hacerlo un poquito más temprano desde el invernáculo, porque quiero hacer un vivo de calendario de siembra que sea interactivo, como lo vamos a llamar por ahí tal vez, para que vean qué cuidaditos hay que hacer en los almácigos cuando los tenemos, hacer algún trasplante, pero ver un calendario de siembra para toda esta época nuestra en el hemisferio sur y con videos un calendario de siembra para el hemisferio norte. Así que les mando un saludo grande. Muchas gracias por todo el aguante del otro lado. Después de lo que nos pasó ayer. Que bueno, pasó. Son vivos, nos pasan. Los quiero un montón. Y nos vemos dentro de muy poquito con mucha más biología botánica. Y hoy, aplicada a las rosas. Les mando un saludo Les mando un saludo grande. Los quiero mucho y nos vemos. ¡Chau!